Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Renunció Gils Carbó. Con una carta dirigida al presidente de la Nación, la cuestionada jefa de los fiscales anunció que dejará su cargo a partir del 31 de diciembre. Alejandra Gils Carbó estaba hackeada por una causa penal abierta por administración fraudulenta. El gobierno avanza en la reforma del Estado. El presidente de la Nación presentó su plan de transformaciones a nivel fiscal, previsional y laboral. Mauricio Macri hizo un llamado a la oposición, los empresarios y los sindicatos. Rendir cuentas es una obligación de todos, afirmó el presidente. ¿Qué le pasa a la bomba? Gladys sufrió una baja de presión en medio de su ensayo. Quedó tirada en el piso y tuvieron que asistirla para que se recupere. Hace pocos días sufrió un fuerte golpe que le desfiguró la nariz y además se torció un tobillo. La bomba está poniendo en riesgo su salud. Estos son los temas del diario de Mariana. Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Arrancamos esta nueva semana muy cargadita de información, sin duda un lunes explosivo en materia de actualidad, de noticias de política. Tenemos por supuesto los anuncios del presidente Macri, que vamos a estar hablando ahora en instantes. Estuvo en el Centro Cultural Kirchner allí anunciando un poquito de qué se tratan estas reformas que se vendrían. Allí estaban los gobernadores, había jueces, había sindicatos, estaban todos. Ya me contarás en detalle, Dieguito, lo que pasó, pero antes vamos a ocuparnos de la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Finalmente renunció, le mandó una carta al presidente explicando los motivos que ahora vamos a tratar de analizar. Se venía hablando de esto hace mucho tiempo, ya empiezan a sonar algunos nombres que ocuparían ese lugar. Deja el cargo el 31 de diciembre y sin duda es una noticia muy importante, ¿no es cierto? Una noticia muy importante, Mariana, de las más esperadas, te diría, que tenía el gobierno. Sorprendió incluso al gobierno, o todo indica eso, por lo menos después seguramente tendremos mayor información más fina, porque justamente hoy, media hora antes de las 12 del mediodía, que era el horario estipulado para que comenzara justamente este discurso de alguna manera inaugural de Mauricio Macri de la segunda etapa de su gobierno, apareció esta carta, la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri venía diciendo a nivel privado primero y después ya también a nivel público que la presencia de la procuradora Alejandra Gils Carbó impedía el desarrollo de una justicia normal en la Argentina, porque decía que una fiscal militante no podía ser la jefa de todos los fiscales. Hasta ahora Alejandra Gils Carbó se venía sosteniendo en su cargo, venía diciendo que no iba a renunciar. Acordate, Mariana, que en algún momento se pensó en quitarla por decreto. Elisa Carrió había dicho que no era el mejor camino, que no era el camino democrático, que había que ver otros instrumentos. En el medio fue procesada por la justicia. El juez Julián Ercolini justamente la procesó en un caso de corrupción, así que la procuradora, por ahora procuradora, está procesada. Y además la semana pasada hubo una decisión también de la justicia que decía que no era necesario un juicio político para quitarla del cargo, quitándole un privilegio importante. En este contexto y en la previa del discurso de Mauricio Macri, Alejandra Gils Carbó presenta su renuncia, que será efectiva el 31 de diciembre. ¿Qué de todo lo que mencionaste crees que motivó la renuncia? Mirá, ¿Tiene que ver con la causa judicial? ¿Tiene que ver con estos cambios que podrían prescindir de la posibilidad de la renuncia? Digamos, si ya no hubiera renunciado, quizás el nuevo Ministerio Público podría de alguna manera haber influenciado su partida. Mira, Mariana, me parece que es un típico caso de una cantidad de causas múltiples. No puede encontrarse una sola causa. Naturalmente, la más importante es el escenario electoral que dejó el 22 de octubre. Por supuesto, a un Mauricio Macri muy poderoso, con mucha fortaleza. Luego de las elecciones del 22, hay un informe de la Universidad Austral que ha hecho un análisis político de todas las elecciones de medio término de la historia argentina y ha concluido que es la mejor elección de los últimos 24 años la que logró Mauricio Macri, por eso es que está fortalecido. Hoy Macri, como bien anticipado vos, Mariana, iba a hacer anuncios también a nivel judicial. Entre esos anuncios iba a haber un anuncio importante sobre la modificación del Ministerio Público. El contexto político, el mensaje de las urnas, su propia situación procesal hicieron que Alejandra Gils Carbó, que decía que no iba a renunciar nunca, que incluso en algún momento tuvo la idea de ser vitalicia en su cargo, tal como ella lo consideraba, finalmente terminó renunciando y es
más allá de los anuncios de Macri, porque no han sido concretos los anuncios del presidente, la información más importante de los últimos meses en la Argentina. Después vamos a hablar de lo que fueron los anuncios del presidente justamente allí en SSK, en el Centro Cultural Kirchner, donde está nuestro móvil. Allí está Nacho Juliano y está con Fernando Sánchez, diputado de la coalición cívica Cambiemos, que estuvo presenciando los anuncios del presidente, pero a quien también le queremos preguntar por la renuncia de Gils Carbó. Adelante, Nacho. Buenas tardes, Mariana. Sí, estamos acá en la puerta del Centro Cultural Kirchner. Recién hablábamos con él y le preguntamos cómo había sido la respuesta del discurso de Macri. Y claro, nos decía que ahora falta saber cómo van a responder cada uno de los referentes y las partes que les compete hacer estas reformas. Pero ahora ya los está escuchando y los va a compartir con ustedes, Mariana. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. La verdad, primero preguntarte por Gils Carbó, que es nuestro tema con el que estamos abriendo el programa. Sin duda ha sido una sorpresa, me imagino, para ustedes también. ¿Y crees para el presidente? No los escucho, perdón. A ver, vamos a tratar de mejorar el retorno. A ver si... O por ahí Hablando. Nacho le puede pasar su auricular, ¿no? Que quizás es más fácil, Ahí más volvió, rápido. ahí volvió. Ahí está. ¿Me escuchás, Fernando? Sí. ¿Se corta? ¿Me escuchás bien o no? A ver si se nos está, por momentos... Bueno, vamos a ver solucionarlo. ahora, yo tampoco llegué a Vamos a escuchar, solucionar ahí el retorno en el móvil, así podemos hablar tranquilos. Y mientras tanto, te quería preguntar por el tema de la causa judicial de Gils Carbó. Sí. Digamos, ¿sigue en curso esa causa? Sí, por supuesto, Alejandra Gils Carbó está procesada, insistimos, es una instancia judicial fuerte, importante. El procesamiento es ya una situación en la cual el juez, en este caso el juez Julián Ercolini, considera que hay elementos suficientes para acusarla formalmente de un delito. En este caso, ¿cuál es el delito? Haber direccionado, haber generado las condiciones necesarias para que en una licitación por la compra de un edificio, para que fuera la nueva sede de la Procuración General de la Nación, bueno, la direccionaron para que un amigo cobrara una parte, cobrara un pedacito, cobrara una proporción de esa venta millonaria. Entonces, lo que está diciendo la justicia es: Alejandra Gils Carbó supo de la maniobra y armó de manera ficticia una licitación falsa para beneficiar a sus amigos. Esto hay un montón de delitos que están alrededor. Después, cuando la causa llegue a juicio oral, se verá cuál es finalmente el que prima, pero tenés negociaciones incompatibles con la función pública, como el caso de Amado Vudú, es decir, interesarse en un negocio valiéndote de tu rol en el Estado para favorecer a un amigo. Yo, ministro, hago un negocio, te favorezco vos, Mariana, y nos repartimos las ganancias. Negociaciones incompatibles. Puede haber también cohecho, si es que efectivamente ese dinero coima, si ese dinero ha vuelto. Por supuesto, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta. Hay un montón de delitos alrededor de eso, que es grave que hayan sido aparentemente cometidos por la jefa de todos los fiscales. Así que en esa causa la tiene complicada Alejandra Gils Carbó y también la tenía complicada a nivel institucional, a nivel jurídico. Por esto que te decía, te lo explico, es técnico, pero es muy fácil de entender. Esa es la parte más grave. Lo que Gils Carbó sostenía era que el Procurador General de la Nación tenía rango de juez de la Corte, tenía rango de juez importante de la República Argentina y por lo tanto, al igual que otros funcionarios del Estado, debían ser removidos por un juicio político. Para realizar un juicio político debe tenerse una mayoría agravada, una mayoría calificada en el Congreso, 2 tercios de la composición. Es muy difícil de conseguir ese número, por lo tanto, aquellos puestos que requieren juicio político son puestos que están más resguardados, porque es mucho más difícil sacarlos. La semana pasada, justamente, la justicia falló y dijo que esto no era así, que Gils Carbó no tenía razón y que los procuradores no tienen estatus para solicitar juicio político y que pueden ser removidos con mayoría simple. Eso la dejaba a Gils Carbó en una posición de mucha debilidad, que prefirió tomar la decisión ella y no terminar siendo Mariana, echada por el Congreso. No está de más recordar cómo llega Gils Carbó al cargo, porque el primer procurador que tuvo el kirchnerismo fue Esteban Rigui, que era un apellido de peso hasta en la historia de la presidencia de Cámpora. A Rigui se lo termina devorando Amado Vudú, que se sentía acorralado contra las cuerdas y lo acusa, le hace una denuncia. Rigui decide renunciar. El primer candidato del gobierno, no sé si se acuerdan, Daniel Reposo. ¿Se ¿Cómo acuerdan no? que Reposó. fue Papelón. remontado por el Papelón. Senado? ¿Por qué? Tenía currículum trucho, promedio 4. O sea, Gils Carbó fue la suplente de un trucho, de un Y ahora vamos vergonzoso a hablar de cuáles candidato. son los nombres que empiezan a sonar ahora para ocupar hay el muchos. puesto, ¿no?, de procurador
el puesto que deja vacante Gils Carbó. Me están diciendo que el móvil está habilitado. Allí está Fernando Sánchez, diputado nacional. Fernando, contame un poquito, te preguntaba al principio por la renuncia de Gils Carbó, si los tomó por sorpresa, tanto a ustedes como al resto del gobierno. Me parece que es una buena noticia, en principio. Me parece que es una buena noticia para la Argentina, que reclama muchas cosas y que se expresó en las urnas hace poco y con contundencia, pero una de las cosas que más reclama desde hace bastante tiempo es justicia. Que los jueces y los fiscales de todo el país, y Gils Carbó era ni más ni menos que la jefa de los fiscales federales y nacionales de la capital, hagan su trabajo para que se termine la situación de impunidad. Gils Carbó fue puesta por Cristina Kirchner para garantizar a lo largo del tiempo, y es más, pensando en el después de su gobierno, garantizar impunidad a sus funcionarios públicos. De hecho, fue denunciada por sus propios pares, Alejandra Gils Carbó, por encubrimiento en causas de corrupción que involucraban a funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina, pero también a empresarios allegados a la familia de la expresidenta. Es una muy buena noticia. Ahora lo que corresponde es modificar la ley, modernizar el Ministerio Público y elegir una persona que sea intachable y que haga el trabajo como corresponde. ¿Hay nombres que se están barajando? Siempre se habló de Lilita en ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, ahora, post elecciones, no sé, ¿te gustaría ver a Lilita en ese lugar? A mí me gustaría ver a alguien que tenga las convicciones y los valores y la fortaleza que tiene Lilita. Pero creo que Lilita tiene un rol muy importante, que es ser líder política y líder parlamentaria en la construcción de este Cambiemos, que va más allá de Cambiemos, que se traza cambios de fondo muy importantes para la Argentina. Así que me parece que Lilita tiene que seguir haciendo el trabajo que viene llevando adelante. Pero tienen que ser personas que tengan la fortaleza, la convicción, el ánimo de lucha y la independencia de criterio y el profesionalismo necesario para ser jefe de todos los fiscales del país. Vos imaginate, Mariana, que tienen que ser el que ayude a diseñar la política de persecución criminal de narcotráfico, de crimen organizado, de trata de personas, de los casos de corrupción más impresionantes por los que nos han robado año tras año. El fiscal Campagnoli es otro nombre que suena y te escucho decir todos los requisitos que tendría que tener. Y es el candidato de Lilita, además. Y ese candidato de Lilita, bueno, la verdad que es un hombre que ha luchado muchísimo, que ha sido perseguido también en causas tan importantes, ¿no es cierto? Por Gils Carbó también. Por Gils Carbó también, ¿no es cierto? Así que es un nombre que suena fuerte, ¿no? Además tiene como es un buen candidato porque reúne los requisitos, pero por suerte en Argentina hay varios nombres que pueden, hombres y mujeres, que pueden ocupar ese lugar. Lo impresionante es que los peores terminaban ocupando ese lugar. En el caso de el primer intento, que fue Reposo, y después Gils Carbó, que hay que recordar que muy poquitos votaron en contra del acuerdo para Gils Carbó y muy poquitos se animaron a impugnarla. Lilita Carrió entre ellos. En ese entonces, por eso digo, no hay que comerse los falsos currículum. Acá hay que pensar en serio, porque son cargos que duran muchos años y son cargos que son claves para que los argentinos nos sintamos protegidos por la justicia. ¿Y qué pasa con todos los fiscales nombrados? Buena pregunta. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay fiscales que fueron nombrados en concursos que después fueron anulados. Hay fiscales que fueron nombrados al solo efecto después ser trasladados a otras jurisdicciones en las que les interesaba que intervengan en ciertas causas para poder frenar las causas. Hay fiscales que fueron designados por Gils Carbó para conformar unidades especiales que en sí no tienen nada de malo, si no fuese que en realidad como objetivo central tenían quitarle el protagonismo a los fiscales ordinarios para que no puedan tener el manejo principal de las causas. ¿Recuerdan ustedes cuando se descubre lo que en realidad varios de nosotros ya veníamos denunciando hacía bastante tiempo, la ruta del dinero acá? Cuando la Nata hace esa denuncia periodística televisiva que incluía los nombres que nosotros habíamos denunciado. Bueno, lo primero que hace Gils Carbó o el Ministerio Público Fiscal, es ordenar a un procurador especializado a que intervenga en la causa, y lo primero que hace es desvincular de la causa a Lázaro Báez y a su familia. O sea, lo que evidentemente no tenía que hacer es lo primero que hizo. Ese tipo de maniobras las hizo una y otra vez Gils Carbó, amén de lo que se les indica como administración fraudulenta o otro tipo de delitos por haber cometido ilícitos en la propia administración de los recursos e inmuebles del Ministerio Público.
Sí, Diego. No, simplemente para agregar, Mariana, esto que contabas vos, hace un ratito habló José María Campagnoli, lo pudimos entrevistar en la radio, le pregunté específicamente si quiere ser procurador, dijo que sí, que le encantaría ser procurador general de la Nación, que todavía nadie se lo ha ofrecido, pero que en caso de que se lo ofrezcan, por supuesto, aceptaría. Sería un hombre, la verdad, ha sido un hombre muy valiente. Sí, claro. Y la verdad es que, como decía recién Fernando, todos los nombres que suenan, te digo algunos cortitos, Ricardo Recondo, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Margarita Stolbizer, Ricardo Sainz, Guillermo Marijuán, Raúl Ple, Carlos Rívolo, José María Campagnoli, son todos nombres, la verdad, que valen la pena, de gente muy valiosa que hay en la justicia. La paradoja es que Campagnoli estuvo a punto de quedar afuera, directamente. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que venía del programa y decía... Se quebró, ¿te acordás? Una época muy difícil. Ahora, para Campagnoli digo, y donde la sociedad también se movilizó para apoyarlo, sí, ¿no? claro, Fue muy importante eso. Fernando, te agradezco muchísimo. Te quiero hacer una última pregunta porque me voy a meter en el tema de Macri y todos sus anuncios de hoy. ¿Cuál era el clima allí en el Centro Cultural Kirchner mientras él hablaba, ya que había, digamos, tanto los gobernadores, jueces, gente, digamos, con distintas opiniones y distintas miradas? Se lo escuchaba con respeto. ¿Cuál fue el clima que se vivió allí dentro? Yo creo que con mucha expectativa porque todos los que estaban acá presentes, que estuvimos acá presentes, sabemos que tenemos que hacer cambios de lo que ya es inexplicable en la Argentina. El presidente habló de impuestos insostenibles, injustificables, de gasto superfluo de la política. Le habló muy seriamente a la justicia y creo que el tema anterior se une mucho con esto. El presidente dijo hay que reconstruir la confianza de las instituciones republicanas. La justicia tiene que reconstruir la confianza que tiene que tener con la sociedad porque lo ha perdido casi absolutamente. Y por supuesto ahora viene un gran trabajo con el mundo sindical y empresarial, viene un gran trabajo con los gobernadores, que estuvieron todos, viene un gran trabajo con el Congreso de la Nación, así que me parece que fue una muy buena presentación de los ejes de consensos básicos de los que la Argentina no se tiene que apartar. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo. Fernando Gracias Sánchez, a vos, Mariana. Diputado de la coalición cívica Cambiemos. Está allí en el Centro Cultural Kirchner, donde está nuestro móvil. Está también Nacho Juliano. Enseguida volvemos, Nacho, si hay más información. Y ahora vamos a analizar un poquito lo que fue todo el anuncio, este plan que ha presentado de alguna manera el presidente a los distintos gobernadores, a los distintos jueces, gente de distintos partidos. O sea, estaban todos ahí, ¿no? Menos algunos algunos integrantes que han preferido no ser parte y enterarse luego por los medios. Por ejemplo, Héctor Recal, decía el jefe del bloque de diputados kirchneristas, que dijo no voy a ir porque no vale la pena, porque ya veo que esto viene muy mal, que viene para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, esto que vos planteás, Mariana, demostración de poder del gobierno. Acá está la convocatoria del presidente Macri y están todos los gobernadores, Alicia Kirchner, Carlos Berna, gobernadores que tienen pésima relación con Mauricio Macri, estaban allí, empresarios, sindicalistas, diputados, senadores, integrantes de la comunidad educativa, todo el mundo aceptando y yendo a la convocatoria. Eso está bueno, ¿no? De Mauricio Me parece Macri. que hubiera sido muy triste que el tema partidista se hubiera colado en algo que tiene que ver con reforzar lo institucional. No estuvo aquí ese tema, más allá de estos pequeños casos puntuales que contabas vos, un lugar importantísimo para los gobernadores, Mariana, era muy interesante ver dónde estaba sentado cada uno, quién podía aparecer en un lugar mejor, en algún lugar peor. Cada cosita era una señal política importante. ¿Cuál es el gobernador que mejor estaba sentado? Juan Schiaretti, al lado de Vidal, al lado de Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Córdoba, interlocutor de Mauricio Macri, una cara importante de cara a la discusión del peronismo. Que viene de perder. Y que viene de perder llamativamente, pero priorizan la buena relación que tuvo siempre con Mauricio Macri. Directamente con el discurso del presidente, 3 ejes de Mauricio Macri. No profundizó demasiado, diría, no profundizó nada. Él anticipó, dijo, miren que esto va a ser una cuestión general, esto es como una especie de caja conceptual, así lo venía llamando Marcos Peña, para que después se debata puntualmente en diferentes mesas de negociación los diferentes puntos de cada una de las cosas. Los 3 ejes son responsabilidad fiscal, inflación e impuestos, dijo Macri, no podemos gastar más de lo que ganamos, una frase bien gráfica, suele utilizarla mucho Jorge Lanata, y allí habló por supuesto de la reforma fiscal y de la baja de la inflación. Dice Macri que este año va a ser la inflación más baja desde el año 2009. Favorecer el empleo es el segundo eje que planteó Mauricio Macri. Allí, por supuesto, está la reforma laboral, el blanqueo laboral, que es muy importante, la reforma de algunos convenios,
puntualmente, convenio por convenio, no va a haber una reforma integral, por lo menos es lo que se sabe Ahí hasta ahora. le habló muy precisamente a los sindicatos, ¿no? Ahí le habló a los sindicatos, dijo no puede ser que haya más de 3.000 sindicatos en la Argentina. Los sindicatos muchas veces defienden mafias y no defienden a los trabajadores, que es su verdadero rol. Ahí hay una explicación de por qué no estuvo Héctor Recalde. Héctor Recalde es uno de los abogados laboralistas más famosos y más ricos de la República Argentina. Bueno, cada vez que Mauricio Macri dice la mafia, los juicios laborales, se está refiriendo a Héctor Recalde, que hoy no estuvo presente. Una vez más Macri dijo que la mafia y los juicios laborales perjudica a los empresarios y también perjudica a los trabajadores. Y el tercer punto de Mauricio Macri, que tiene que ver con esto que hablamos con Fernando Sánchez, Gil Carbó, etcétera, es la república y la calidad institucional. Y en este ítem Mauricio Macri incluyó a la justicia y al sistema electoral. Y llamó a terminar con la corrupción definitivamente en la República Argentina. Y con la pobreza, ¿no? Y con la pobreza. Él dijo, para erradicar la pobreza, que es el ítem con el que yo quiero que se juzgue a mi gobierno, siempre Macri dice, quiero que cuando termine mi gobierno en el 2019 me juzguen por cómo fue evolucionando la pobreza en la Argentina. Y dijo, para eliminarla, creo que hay que aplicar estos 3 ejes. Y justamente son los 3 ejes que yo te decía recién. Nos visita Damián Dipache, periodista especializado en economía. ¿Cómo estás, Damián? Quisiera una mirada, sabemos que no ha profundizado sobre cada uno de estos ejes que mencionaba recién Diego, pero ¿cuál es tu mirada en cuanto a lo que se viene, digamos, de estas reformas? A mí me parece que la madre de todas estas reformas es el orden de los discursivos. Desde los medios de comunicación pensábamos que Macri iba a puntualizar en cada una de esas reformas. Y creo que esa es la gran novedad. No puntualiza, sino que llama al consenso, llama al diálogo. Y estábamos acostumbrados a que cuando un presidente traía reformas ya estaban dadas, ya estaban sentadas, no había consenso alguno. Creo que esa es una novedad en el anuncio de Macri. Dice, bueno, estos son los ejes, debatámoslos. Los abro para que los debatamos. En ese sentido, también ilustra casos desde el punto de vista del sector público. La audiencia y los televidentes, si lo escucharon al presidente, mencionó un caso testigo. Dijo, en la biblioteca del Congreso de la Nación hay sobreexcedentes. Impactada con la cantidad de gente. Increíble, ¿no? Impresionante. Increíble. Es una biblioteca impresionante para quien yo la he conocido mucho, pero 1.700 personas. Pero fue una política del anterior gobierno, el de tener gente en todos los ministerios. No, los sobreempleados en el Congreso y en la biblioteca tienen más de 30 años, sí. Y en el anexo del Congreso trabajarían 12.000 personas. Pero igual en todos lo los cual no ministerios, entran, o sea, no se entran. bajó la Está bien, pero no es el anterior, vienen de hace tiempo en ese raleo, ¿no? Claro, cada gobierno va dejando nuevos Sí, empleados. y van sumando. Él no hizo nada con el gobierno anterior. Pero 1.700 personas en la biblioteca es impresionante. Él lo cita como ejemplo, como diciendo, miren lo que pasa en el sector público. Tenemos un sobrepeso, es ineficiente este sector público. No puede haber tanta cantidad de empleados en este área de gobierno. Lo que vamos a hacer es tratar de mejorar esa eficiencia para que el sector privado tampoco tribute tanto, porque en definitiva esto lo termina pagando el sector privado. Ahora el tema, más allá de que es una obscenidad, lo de la Biblioteca del Congreso, como el anexo al Congreso de la Nación, o algunos legisladores que tienen más de 90 empleados personales de asesores, más allá de esto, digo, ¿cómo puede impactar en las provincias? Hay provincias que no tienen actividad privada. Cuando se habla de recorte al empleado público, se habla de gente que va a quedar mirando al sol. Digo, ¿cómo se reconvierte eso? La gente en las provincias Que no se quede vive sin trabajo. o Del sea, Estado. trabaja en el Estado, no trabaja en otro Ahí lugar. tenés 2 situaciones que también abordó. Reforma fiscal, reforma tributaria. ¿Por qué? Reforma fiscal, lo que se propone, sin Macri haberlo decidido, por lo menos en sus funcionarios de segunda línea, es tratar de que el presupuesto esté alineado a la inflación. O sea, que no esté por encima de la inflación del periodo del presupuesto de las provincias. Pero, ¿qué viene de la reforma tributaria? La CAME, por ejemplo, va a presentar la Dujovne esta semana un proyecto de reforma tributaria que es sustituir ingresos brutos por un IVA provincial. Que se apure porque Dujovne el miércoles presenta el suyo. Bueno. No, pero esto es importante, Sí. Lo anunció Macri también. El ministro de Hacienda, o ministro de Economía, para hacerlo más sencillo, Nicolás Dujovne, el miércoles va a presentar un proyecto de reforma tributaria, es decir, de todos los impuestos que viene trabajando hace meses, mucho antes de la elección, y él dice que es un proyecto que tiene metas que van incluso más allá del 2019, que podría terminar 2022, 2023, para ir de alguna manera reduciendo la carga ¿Y impositiva. cómo llevamos esto a la gente? Claro. Bueno, en relación a la gente, yo creo que lo que se aspira es a justamente grabar el patrimonio, el stock vivienda, grabar auto, grabar renta financiera. Y no fue otro de los puntos, ¿no? Que se trata grabar el de- consumo. Se habló de subir bebidas alcohólicas, subir cigarrillos y no grabar tanta la producción. O sea, si el televidente que nos está escuchando debería saber
de que si tiene un stock de vivienda, si vive de la renta, seguramente va a ser más gravado de que si reinvierte utilidades en la producción de nuestra economía, en la producción de bienes y servicios en nuestro país. Y no me parece mal, porque Macri habló algo interesante. ¿Cómo hacemos para generar empleo? Y la única forma de generar empleo es expandir la producción de esos bienes y servicios. Pero a ver, hoy, Claro, ¿en qué es más liviano perdona Silvia, tomar a una persona, tomar a un empleado? Porque yo el otro día hablaba con un empleado de una pyme, ¿no? Que me decía, acá siempre se apunta que la ley tal como está planteada hoy, se piensa en las grandes empresas. Si no se piensa en el pyme, yo tengo 10 empleados. A mí cuando me va bien, me vendría bárbaro tomar 3 empleados más. Y el pyme se entusiasma cuando la cosa va bien. Ahora, es un lío en Argentina tomar un empleado en blanco por tema la del juicio buena. laboral. Claro, por la carga. Y Pues no sí, la alguien carga de 10 impositiva. empleados, no alguien de 200. Yo te voy a dar mi opinión respecto de eso. El costo salarial impositivo es el más grande de América Latina. Tenemos un 38% de carga respecto del impuesto al trabajo. Ahora, ¿cómo se debería hacer? Debería ser por escala. O sea, el pyme que nos está escuchando, a 10 empleados, mi carga tributaria es tanto. A 50 tantos, a 100 tantos, no puedo pagar lo mismo que que una gran empresa. Debería ser como escala, como es el caso de la ley de promoción pyme, que hay diferentes tramos. Ahora, Debería ser eso y debería ser mucho más justo en ese sentido. Damián, las pymes son las que mueven, son el motor del país, Sí. son las que emplean a la gente. ¿Cómo están las pymes? ¿Qué pasa en las economías regionales? Porque vos tenés las provincias, la mayoría de los empleados son empleados públicos. O están en la docencia o están en los ministerios. ¿Cómo haces para que esa gente pase a la industria privada, si no en todas esas industrias? Bueno, va a demorar muchísimo. Por eso, porque, a ver, comercio de frontera está mal, economía Las exportaciones están muy bajas. Bueno, a ver, ese sector está mal, pero ahí me sumo a lo que dijo Diego. Esto va a ser muy gradual. A ver, el proyecto de ley que envía la ciudad y provincia a cada una de las legislaturas trata de una reforma gradual de disminución de ingresos brutos de 0,5% por año. O sea que esa quita de ingresos del sector público va a demorar. Yo le saco al sector privado ese impuesto. ¿Para qué? Para que invierta más en producción, para que incorpore más Y empleo. lo van a hacer con una tasa de 27% o más en las LEVAC. Digo, ¿de qué manera se lo puede tentar, ¿sí? al productor medio que le quitas un poco de carga con los ingresos brutos para que no se vaya esa plata a la renta financiera? Bueno, si la vas a grabar la renta financiera, los incentivos ya Claro, no van a estar volcados en la baja un renta poco. financiera, van a estar volcados en la producción. Se habla de 1.400.000 pesos, Sí. el límite para LEVAC, bonos o plazo fijo. Eso es de ganancia, de intereses, ¿no? No, Ok, es 1 millón. Se graba Pero a sobre... ver, sí, vamos a aclarar bien lo que es la Sí. porque cuando uno hablaba, ¿no? del tema de la importancia de grabar la renta financiera, siempre se refería, ¿no? a la gran renta financiera. Ahora empieza a especularse con que también aquel que invierte capaz sus ahorros también debería tener un impuesto por esa renta que gana, digamos. Sí. Sería así, o sea, abarcaría a todos los que invierten. A partir de cierto tope, sería 1.400.000, 1.500.000 pesos. Algo importante, Macri le roba una idea a Massa. Sí. Porque es una idea de Massa. Igual, Damián, acá no está claro porque no está el punto, Claro. el punto fino, no está, Claro, no sí, está sí, la está sintonía el fina título. el título de 1.400.000 pesos, estamos hablando de 80.000 dólares. Sí. Una cosa es, si se graba al que tiene, por ejemplo, un plazo fijo de 80.000 dólares, que puede ser justamente un ahorrista de clase media alta o de clase media que le ha ido bien, entonces tiene 80.000 dólares de ahorro, ¿ese va a pagar o va a pagar el que tenga de ganancias? Esa 80.000 era mi dólares? pregunta. Esa Claro, diferencia esa era es mi pregunta. diametral, porque obviamente no es lo mismo el que gana 80.000 dólares haciendo una inversión que el que todo su Es patrimonio decir, si es el 80.000 capital dólares. invertido o es sobre los intereses que Bueno, gana ese Esa es la capital. gran diferencia, ¿no? Totalmente. Eso es una letra chica que todavía no se sabe en detalle. Pero yo Muy digo importante la diferencia. muy importante. Porque una pega de lleno a la clase media Claro. y otra pega a la clase media alta. Sí, digamos. y además es raro que Cambiemos proponga esto. ¿Por qué? Porque también debilitaría el sistema financiero en un momento que está queriendo fortalecerlo. O sea, yo creo que Sturzenegger no Podría está de acuerdo. terminar con- subiendo el dólar, porque la gente entonces dice, bueno, no Era invierto una de las acá, especulaciones, ¿no? Voy a las una de las LEVAC. especulaciones Sí, sí. de hoy era que si había un Compró anuncio en dólares. ese sentido, por ahí mucha gente, insisto, en montos relativamente bajos. Yo sé que 80.000 dólares es un montón de plata, pero estamos hablando del sistema financiero argentino. En montos relativamente bajos, por ahí la gente priorizaba el dólar antes que el plazo fijo si se empezaba a grabar desde 80.000 dólares o 1.400.000 Hay dos pesos. activos tradicionales que se correría las inversiones. Uno sería el ladrillo y otro sería el dólar, sin ninguna duda. Por lo cual tendrías una presión. Y además no creo que ese proyecto
con la cantidad, digamos, que tiene de participación que tiene Cambiemos, prospere así porque sin esa letra fina. Me parece que va a haber mucho debate. Bueno, pero en este si no sentido. pones tampoco, si no pones algún tope y decir, bueno, una persona que también, que tiene un mediano inversor, un pequeño inversor que tiene un bolichito, un negocio, también lo hace con 50, 40 mil o 30 mil dólares. Digamos, si tenés 80 mil dólares y te rinde financieramente más que invertir, no está pensado solo para el gran inversor, porque el gran inversor es otros números. Totalmente. Entonces digo, ¿cuál es el tope? ¿200 mil dólares, 300 mil dólares? Porque además el que tiene 300 mil dólares figura con propiedades por otro monto. A mí me parece que no deberíamos pensar en tope, deberíamos pensar en incentivos. ¿Cuál es el mejor incentivo para que la producción se mueva? ¿Grabar al pequeño o grabar a los grandes capitales que vienen y se van? Bueno, a eso le quitaron. Ahí está a el ese problema, le no quitaron la grabación. Ahora le quitaron la grabación claro, a esos. Recién también dijiste algo que no sé si dijimos del todo claro, que me parece fundamental de todo esto que estamos discutiendo, que es que lo que hoy planteó el presidente Mauricio Macri no son anuncios. No, esto es muy importante dejarlo claro. No es que Macri dijo, a partir de ahora esto, anunciamos esto, generamos esto. Pero igual hay muchas de esas leyes que están charlándose en el Congreso, por que eso están digo, avanzadas. son leyes que van a debatirse en el Congreso. Leyes que van a debatirse en el Congreso. Esto es importante porque había tanta expectativa con el anuncio de Macri. Nosotros los medios hace tantos días que veníamos diciendo que el lunes justamente Mauricio Macri iba a hacer anuncios, que por ahí a alguno le quedó la sensación de que estos son anuncios presidenciales. Que salen por decreto. Que salen por decreto o que mañana esto va a ser así. Claro. No, es una carta de intención. de hecho, todo lo contrario. Van a tener que discutir y muchísimo todo este tema impositivo. La cuestión de las jubilaciones va a generar una discusión en el Congreso enorme. Bienvenida sea. Bienvenida sea porque son cosas que hay que discutir. Eso hay que discutirlo y de verdad lo que dicen por lo menos 3 economistas, no sé si vos coincidís, es que es la primera caja que van a tocar porque hay cerca de 8 millones de jubilados y pensionados y hay 10,2 millones de contribuyentes, o sea, trabajadores activos, y que el sistema es insostenible. Saben que eso no se sostiene. Está bien, pero eso es insostenible en la teoría económica y en la práctica, además de las cuentas. Pero 3 millones de jubilados con 7.500 pesos no llegan a pagar el 40% de la canasta para poder vivir con dignidad, según Semino, Eugenio Semino. Entonces, a ese recorte social, pedirle aún más sacrificio, habrá que ver desde qué lugar. Ahí tenemos un problema importante. ¿Por qué? Porque 2/3 del gasto público es jubilaciones y pensiones. El 40% de lo que gasta el Estado son jubilaciones y pensiones. Entonces, ahí lo que tenés son dos cuestiones. Una es, el gobierno intenta buscar otros mecanismos de financiar el sistema. Uno, el sector privado no lo ve positivamente, que es, mandó un proyecto de ley sobre el impuesto al cheque, para que el 70% de lo recaudado del impuesto al cheque no vaya al Tesoro, sino que vaya a ANSES. O sea que no lo van a eliminar, ya tenemos otra novedad. Va a ser de difícil eliminación, un impuesto muy distorsivo que pega mucho sobre el sector productivo y que además queda bien porque claramente le da al jubilado esos recursos y es un impuesto de bastante recaudación. Empezó con Caballo, ¿no? Sí. Empezó con Caballo, que era por única vez y quedó, y parecería que viene a instalarse. Y lo segundo de esa reforma jubilatoria es si se va a mantener el índice actual de ajuste, que es por el INDEC, salarios del INDEC y Ministerio del Trabajo, o va a ser por inflación. Macri pretende que sea por inflación y ahí hay un problema porque no le ganaría, sino que estaría a la par de la inflación, claro, ese haber jubilatorio, ¿no? Y decir que nunca mejoraría más, ya quedaría ahí. Quedaría ahí y no podría ir ganándole al recorrido que tenga la inflación. La duda política que yo tengo es si el trazo grueso de lo que Macri planteó hoy, porque tuvimos trazos gruesos de temas importantes. Grueso. Claro. Si la historia viene por capítulos y ellos tienen un master plan, que después por ahí negocian por otras, o si todo va a ser sometido a debate. No, yo creo que Macri tiene un master plan, lo van a ir presentando. Claro. De hecho, reforma tributaria lo va a presentar Duhovne, reforma financiera lo va a presentar Duhovne y lo van a abrir a debate. Reforma laboral, que ahí es otro tema importante, yo creo que ahí va a haber más debate que presentación. No creo que vayan a imponer condiciones con sectores que son ya complejos de por sí. Ahora, vos fijate una línea importante. Ganó Macri y en cuanto a ciertos sindicatos, por ejemplo el caso del sindicato del sector lácteo, Sancor, que estaba fundida, Fonterra, que es una empresa neozelandesa, se había ido, había escapado, había huido. Gana Macri con buen volumen de votantes que adhieren a este plan. Fonterra vuelve a la negociación. Y dice, pará, le dice Macri, vení Fonterra, vengan neozelandeses, vengan a sentarse de vuelta a la mesa. ¿Cuáles serían las condiciones con las cuales ahora yo podría invertir en Sancor? Bueno, nosotros vamos a reformar el estatuto del convenio del trabajo del sector lácteo, vamos a reformar el aporte solidario en el mes de diciembre, y Fonterra dice, espera,
en 15 días vuelvo. Mirá cómo el mercado también lee estos anuncios que, como dice Diego, son muy generales, pero van detallando sobre inversiones particulares. No son, digamos, son finos, pero terminan líneas generales, ¿no? Y llevándolo a la gente, llevándolo al público que nos está mirando, al bolsillo de la gente. ¿Cuánto más impuestos vamos a tener que pagar? O sea, ¿cuánto de todo esto, que sabemos son títulos, sabemos que es un trazo grueso, va a afectar a la gente directamente? Me parece a mí que en cuanto a lo que es el retiro de subsidios va a seguir afectando, porque claramente gas, luz y agua, esa eliminación del subsidio le va a seguir pegando al bolsillo del consumidor. Me parece que en cuanto a lo que es esta carga de IVA sobre productos como cigarrillo o bebidas alcohólicas, bueno, es sobre un consumo determinado. Bueno, pero ahí hay que dividir el caso del vino, que es un producto nacional que, digamos, complica no, pero que tiene que ver con la producción de 7 provincias, donde realmente ya no pueden más. Pero lo van a grabar más. Lo van a grabar más cuando está en el Código Alimentario Argentino, cuando es parte de la canasta básica argentina y cuando es la bebida nacional por ley. Digo, bueno, hay que ver qué pasa en el debate de esa presentación de ese IVA. Y en cuanto a lo que es, si prospera el IVA provincial, que sería que vos pagues más IVAs en la provincia, o sea, pagás un 21, pagarías un 24 o 25, en realidad tenemos que ver que los ingresos brutos acumulados en la cadena de valor, por decir una cuestión, se ensambla un televisor, viene a Tierra del Fuego, la carcasa paga 3,5 ingresos brutos, la pantalla 3,5, la placa de video y audio paga 3,5 y en promedio tenés 12% de ingresos brutos. En realidad pagaría el consumidor un impuesto final de 4% más. Sería menos lo que pagaría de carga frente a lo que es ingresos brutos. ¿Bien? Bueno, pero en conclusión, ¿a quién se le aliviana la mochila y a quién se le pone más pesada? Se le aliviana al sector productivo claramente, pero como es gradual esa forma de aliviar el impuesto, al consumidor también se le va a ir aliviando en el tiempo. Está bien, pero el transporte, alta la carga, pero después se va a ir aliviando. Cuando hablamos en porcentajes, creo que muchas de las personas que nos están mirando dicen, bueno, no sería tan grave contado así. Cuando se habla de 50 centavos por mes en el transporte público, habla en el total casi de un 150% de aumento en lo que es el valor boleto. Eso impacta directamente. Si no caemos en lo mismo de que se dijo con el tarifazo inicialmente, que con 2 pizzas grandes suplice el aumento de la luz. Finalmente no fueron 2 pizzas grandes y muchas de las personas están complicadas. Es importante lo que decís, Luis, pero a ver, mira, yo hoy tuiteé y decía, vas a pagar 0,50 de aumento por mes en forma gradual para llegar a 12 pesos con 50 de boleto. Sería un 150% de aumento. Suena mucho. Cuando yo lo tuiteé, de hecho Mercedes lo retuitea, y mucha gente del interior dice, flaco, yo pago 11 pesos con 50 hace 4 años. Es así. Claro. Pero los del interior se vuelven locos. Cuando escuchan la discusión y con razón se vuelven. En Córdoba se vuelven locos cuando dicen, yo hace años que pago 11 pesos. La diferencia es que de pronto los medios de transporte público, por lo pronto en el ámbito interurbano, tienen poco alcance y mucha gente tiene que tomar 3 medios de transporte para llegar desde el conurbano oeste, por ejemplo, a la capital a trabajar y mismo para volver. O sea, no gastan un boleto. Pero con la energía también pasa en el interior. Claro, la nafta, la sí, energía. Bueno, ahí habría una solución que la plantea Dietrich, que es la intermodal. O sea, vos te subirías un transporte. Con un boleto todo. En 2 horas, en tramos 2 horas, y en pagarías Brasil 12.50 2 tramos. Que sería lo mismo que ahora. Si pagabas 6.50 y 6.50. Damián, vos estabas hablando de la propuesta que iba a llevarle cambio al presidente de federalizar el IVA. De que cada provincia tenga su propio IVA. ¿Cómo sería eso? Eso sería Porque de pronto tenés una que va a cobrar mucho y van a producir ahí y otra que va a cobrar... Excelente tu pregunta porque es el gran cuestionamiento. Sería, vos tenés un IVA compra, un IVA ventas y sería un mecanismo de compensación. El Estado debería compensar a la provincia, porque si no vas a tener un desacople en esa recaudación. Claro. Y hay provincias que ingresos brutos le representa el 70-80% de la recaudación. Entonces, imagínate que tocas el impuesto, digamos, el impuesto más recaudatorio por parte de las provincias. Entonces, claramente vas a tener un ajuste compensatorio, pero lo bueno es que graba la última instancia de la cadena y digo, se retira el resto, ¿no? Se retira esto distorsivo de que cada etapa de producción grabe el mismo impuesto y se termine teniendo un impacto desde el punto de vista del costo muy grande. IVA a los alimentos, digo, es otra de las propuestas que hizo Massa en su momento, que tal vez uno pensaba que Macri tal vez se iba a inspirar en él y decir, bueno, en algunos productos de la canasta básica, para que la presión no sea tan alta, vamos a quitarlo o a reducirlo. ¿Se evalúa? ¿No se evalúa? Yo creo que cuando Macri plantee incrementar el IVA en bebidas alcohólicas, incrementar el IVA en cigarrillos, claramente cierto sector de la política dice, pará, retirá el IVA acá. Claro. Va a ser parte de la negociación. Y a ver,
El sector lácteo, ¿no? Que tiene un 20% de participación en góndola, que cae la producción, cae el consumo. Es muy importante que se baje. En España paga 4% de IVA y el IVA general de España es 21%. Tenemos que armar una economía que incentive los consumos internos para que el volumen de producción en el mercado interno también crezca en relación a esa disminución del gravamen. No puede ser que los argentinos consumamos 6% menos de leche. Está bien, Damián, pero... Sí, no, lo que te pregunto es... Hay una cuestión que acá se están haciendo, bueno, tal provincia logra mejorar tal impuesto, esto si ahora aumenta, lo cobro yo, lo cobra el otro. Pero hay una cuestión que es, sigue alta la inflación y está como de alguna manera esto de las LEVAX es para hacer un anclaje del dólar. La Argentina cayó en, no sé, los últimos 5 meses, 6.000 palos en contra de exportaciones. Digamos, con el mercado interno no vamos a vivir. Mucha gente va a invertir en cuanto a que pueda exportar. ¿Cómo hacen para decir, bueno, vamos a correr un poco el dólar para que le rinda al que exporta? Si a la vez, si sube el dólar, empieza la inflación y estamos de nuevo con la inflación. No. ¿Qué hacen? A ver, espera. Exportaciones e importaciones ¿Me representan podés el 2%. traducir la pregunta? Es tan complicada. Para mí es complicadísimo. Porque vos porque sos un experto en eso, pero yo no entiendo nada. No, la Argentina... Con este dólar atrasado, vos viste que vas a la calle y no ves nadie más haciendo... Vos escuchás hablar gente en alemán, en francés, en un momento se veía un montón de tipos que venían por el tema del tango. Hoy es carísimo en dólar la Argentina, entonces nadie es caro venir a pasear acá y es caro que la Argentina exporte, porque los productos en dólar están carísimos. Entonces, para que la Argentina pueda volver a exportar, el dólar tiene que subir. Pero si sube el dólar, sube la inflación. Claro. Entonces no han logrado... ¿no? Yo cuando empiezan a hablar de los mercados, ahí me empiezo a perder y yo creo que la gente también, porque hay que saber mucho de economía y es muy específico. Pero él es un experto. No, él es un experto, ya sabemos, es nuestro especialista. Supongamos, Mariana, que esta sala sea el Producto Bruto Interno de nuestro país. Sí. ¿No? Todos somos algo del producto. Solamente las exportaciones e importaciones seríamos el 2%. Sí. Es muy chiquito lo que exportamos e importamos respecto de ese volumen producido de esta sala. ¿Cuánto sería el consumo interno entre consumo privado y público? El 82%. O sea, el 82% de nosotros representamos la economía máxima argentina. Lo que él dice es decir, si somos caros en dólares, no vamos a poder crecer en exportaciones. Y es muy importante crecer en exportaciones para cierto sector. Sí. Entonces, claramente, cuando devaluás, volvemos a ser barato en dólares, pero impacta sobre los precios que pagamos en el mercado interno. Y hay más inflación. Y hay más inflación. El tipo de cambio está retrasado. Ahora, para ir bien al corazón del debate, bien al asunto importante. Marcos Peña, ayer, antes de la conferencia de prensa de hoy, antes del discurso de Macri, dijo 2 frases que quiero que vos me digas si son ciertas o no. Primero, no va a haber ningún tipo de reducción de gasto social ni de ajuste para la gente. Punto número 1. Punto número 2. No hay ninguna posibilidad, así lo dijo, no hay ninguna posibilidad de que se repita un año como el 2016. El 2018 va a ser un año bueno, donde la Argentina va a crecer, donde los salarios van a crecer más que la inflación y donde no va a afectar el tema tarifario el poder adquisitivo de la gente. ¿Esto es cierto? Ahí tenés 2 cosas. Cuando terminó Macri de dar el discurso, Marcos Peña volvió a decir que claramente no va a haber un ajuste desde el punto de vista del gasto social. De hecho, este gobierno gasta más desde el punto de vista social que el anterior. Segundo, ¿la economía va a crecer el año que viene? Sí. De hecho, Luciano Kogan, que es su secretario de Política Macroeconómica, estuvo el otro día en las jornadas de supermercadismo en Argentina, que también participé, y decía que él sobreestima la tendencia del mercado. Dice, el mercado dice que la economía va a crecer 3%, pero nosotros pensamos que va a crecer 3,5%. Ahí yo te digo, ¿es posible? Sí, ¿sabes por qué? Porque Argentina tiene una alta dependencia de la economía brasilera, que cayó durante 3 años consecutivos, y la expectativa es que el año que viene crezca entre 2,3 y 2,5%. Ahora, cuando vos nos decís que Argentina, para ir traduciendo cada número que tiramos para que se entienda todo, cuando vos decís que Argentina puede crecer al 3 o al 3,5, estás diciendo que va a ser el país de América Latina que más crezca. Sí, va a ser el país de la región que más crezca. ¿Por qué? Porque su socio mayoritario va a volver a crecer. ¿Cuánto representan, y ahí nos sumamos, Mariana, las exportaciones? ¿Cuánto exportamos nosotros a Brasil? El 50% de las manufacturas industriales argentinas van a Brasil. Cae la economía brasilera, cae la exportación argentina. Lo bueno que tiene que la economía brasilera crezca es que justamente las exportaciones nuestras van a crecer, pero además el consumo brasilero va a crecer y algo importante respecto a las importaciones. No tenemos tanta presión sobre las importaciones brasileñas en nuestro mercado interno. O sea, hay productos que comprábamos chacinados, por ejemplo, de Brasil, indumentaria, calzado que venía de Brasil. ¿Por qué? Porque caía el consumo allá y nos los vendían a nosotros. Claro. Se revierte esa tendencia. Igual podemos venderle más a ellos. Claro.
Y además hay menos presión sobre los productos que nosotros producimos en nuestro mercado interno, porque a ellos les va mejor y a nosotros de alguna manera nos presiona que le vaya mal a ellos. Ahora, ¿está bien tener una política así, donde el 50% de sus exportaciones sean a un país? No, eso es algo ¿A un que, mercado? Bueno, eso es algo que Macri intenta modificar visitando el mundo, tratando de abrirse a otros mercados, pero va a llevar mucho tiempo, muchísimo tiempo esa alta dependencia de la economía, digo yo, Bra-Argentina o China-Argentina. Argentina tiene un gran nivel de dependencia de esas dos economías, hay que abrirse al resto de los mercados, abrirse al mundo, pero ojo, yo quiero que Argentina se abra al mundo, no importando bienes de consumo, sino restándole tributo primero a los bienes nuestros para que podamos competir con aquellos. Claro. Bueno, pero Eso hay es lo cosas, que también hay Macri cosas pretende, donde ¿no? todavía tenemos un ruido. Por ejemplo, mandar un barco de Rosario a Angola sale más económico que mandar un camión desde Jujuy a Buenos Aires cargado de mercadería. Digo, esa logística interna que como país tenemos que tener para que los productos producidos acá, el alimento argentino, pueda ser comido a un valor inferior y que no pase como pasa ahora, Bueno, que la carne argentina es más barata en Madrid que comprarla acá mismo en Buenos Aires. Es otra de las propuestas que lleva la CAME también. Claro. La CAME apunta fuerte al servicio de logística. Sí, es lo que va a ser más complejo. Lleva mucho tiempo. El plan Belgrano recién arranca. Lleva 5 años la implementación de ese plan. Después tenemos que hacer otro plan logístico para el sur de nuestro país. Rearmar una logística lleva años y años de desarrollo. Creo que en mediano plazo no vamos a tener muchos resultados en ese campo y eso sí generaría que mejorar logística y transporte te quite niveles de arancelamiento. Vos podés restar 10, 15 puntos de aranceles para mejorar tu competitividad en los mercados con mejora de logística y Damián, transporte. pero volviendo un poco a lo cotidiano, digamos, el argentino que vive alquilando, trabajando, ¿en qué le va a subir la vida? El costo de todo, digamos, entre ¿Qué le va a mejorar, decís? ¿En qué le va a mejorar? Los servicios seguros. A ver, vos planteás cigarrillos y alcohol y uno dice, bueno, hasta puede ser una política de salud. Así va a ser. Claro, planteada claro. cuando se discute. Ahora, hay algunas otras cuestiones también que van a seguir subiendo, porque debes estar preguntándose, ¿le aliviana la mochila al empresario y pagamos nosotros los consumidores? ¿Cómo es? Bueno, yo ahí tengo dos cuestiones. Una es, Macri antes de las elecciones te dijo que esto lo iba a hacer. No es que mintió, dijo, a ver, no vamos a ir hacia el ajuste de tarifa de servicio. De hecho, lo que propuso es decir, miren que nosotros vamos a seguir. Lo único que hizo es decir, lo voy a hacer en noviembre después de las elecciones, pero nunca mintió. Dijo, el ajuste de servicio estaba planteado en la previa. Sí. Eso le genera una mochila más al consumidor, lo pone en un orden de paridad, digo, interior respecto de centro. Respecto de las naftas, ahí hay un tema importante, porque cada vez que se mueva el tipo de cambio, cada vez que se mueva el precio del barril, se va a ajustar el precio de la nafta en nuestro mercado. Macri, ¿qué te dice? Macri te dice, bueno, ahora estamos en los niveles con los cuales la vara de todos los países se mide la nafta. Y también es real. Ahora, claramente eso deriva en aumento de los bienes y servicios en el mercado interno. Fíjate que aumento de gas, y ahí hablarle al bolsillo del consumidor, aumento de gas, 40%, aumento de las naftas, más un diciembre que estacionalmente la inflación crece, va a derivar en que sea mucho más a mediano plazo, o sea, conseguir un punto de inflación mensual. Estamos en una ¿Y inflación qué va del a pasar 1,9. con el consumo? Porque decían que el consumo estaba subiendo. ¿Qué podemos aspirar de acá a fin de año? Debería subir. Diciembre es un mes, además, donde la gente suele consumir más. Pero con todo esto se puede ver afectado. Se frena un poco, ¿no? Puede frenarse. Septiembre fue un mes de quiebre. Septiembre creció 0,4% el consumo en grandes superficies comerciales, en hipermercados después de 18 meses de contracción. 18. ¿Es una fotografía o es una película? Creo que comienza a ser una película donde hay nuevamente cambios de hábitos en el consumidor. Si un consumidor va a hipermercado, Mariana, es porque estás pensando en estoquearse y anda comprado por necesidad en formato de 300 metros cuadrados. Entonces, claramente hay cierto sector de la economía que recupera poder adquisitivo. ¿Por qué crees que pasó en septiembre? Digo, ¿por qué fue el punto de inflexión en septiembre? Bueno, creo que varias cuestiones. Hay clases medias y clases medias altas que recuperan poder adquisitivo, pero la clase baja también recuperó, ¿eh? O sea, en cuanto a paritaria fue recuperando poder adquisitivo. Lo que yo veo es que en consumo masivo veníamos muy bajo, muy bajo. Se había caído, por ejemplo, canasta básica 6%, lácteos 6,7%. Entonces tomamos una base 2016 muy bajo, empieza a recuperar recién en septiembre. ¿Y qué va a pasar? Digo, algo importante que la gente está empezando a pensar en esta fecha es las vacaciones. Lógicamente, digo, ¿qué va a pasar? ¿Va a resultar fácil para los argentinos irnos de vacaciones este verano, al exterior, al interior? ¿Cómo están los puntos turísticos? Bueno, en ese sentido yo creo que hay dos cuestiones. Una es Chile
sigue siendo muy barato y se espera mayor cantidad de visitantes argentinos en Chile por dos motivos. Primero, porque Van está de la gira del Papa. En enero está la gira del Papa. A todo el lado menos Argentina. Sí. Un 20% de excedente de argentinos en Chile y seguimos siendo caros en dólares. Eso no lo vamos a evitar. De hecho, tenés una inflación acumulada y un tipo de cambio retrasado. Ahora, respecto de los destinos turísticos, yo hace 2 semanas fui a dar una conferencia en San Juan, por ejemplo, y hablaba con la secretaria de Producción e Industria. Y me decía, Damián, ¿qué hacemos? Y le digo, Argentina tiene 2 cuestiones. Una, tiene que sumarse a la ley de promoción PYME, el artículo 10, para disminuir la carga fiscal sobre el comercio de frontera. Y lo segundo, Argentina tiene que tener un plan de promoción estratégico de su comercio en frontera. Claro. No puede ser que Chile promocione su comercio y Argentina no. No puede ser que de golpe los atributos de nuestro comercio, los atributos de nuestras ciudades, los atributos de nuestros lugares maravillosos estén descompensados en las fronteras. Tenemos mucho para mostrar. ¿Somos caros? Sí. Pero también podemos agregar valor a ese servicio en el actual contexto, porque de un año para otro no lo vamos a Lo que pasa solucionar. es que también tengamos en cuenta, ¿no? El año pasado era más barato irse a Chile que irse una semana a Mar del Plata. O sea, así estaban los costos. Entonces la gente también siente que un poco le toman el pelo. Dice, me estoy yendo dentro de mi país, estoy pagando más caro que si me voy a otro. Bueno, nosotros ya hicimos un análisis y sacamos 3 paquetes turísticos. Uno a Chile, uno a Brasil y uno a Mar del Plata en la primera quincena de enero con avión para que no sea distorsionado el precio. Ir a Mar del Plata sigue siendo más barato que ir a Chile, 18, 21 y 28 mil pesos a Brasil. El tema es el consumo interno. Claro. El Bueno, por consumo eso ir interno a sigue comer en siendo... Mar del Plata, en ahí un sí, hotel La cuenta también. total te da... Sí. Claro, muy pero complicada. Pero igual vas a Chile y te compras cosas que no te Tal comprarías. cual. No, porque pero viste las que la ves gente no le baratas. gusta pagar de más algo que sabe que vale menos. Y en realidad eso también pasa, que muchas veces los destinos turísticos viene el verano y obviamente se tienen que parar para todo el año, entonces tienen que aprovechar y subir los precios. Pero el tour de compras A yo veces creo se van que de mambo. con la quita de aranceles al sector de informática, Chile ya no comienza a ser tan competitivo, teniendo en cuenta que sobre $300 tenés que pagar un 50% de excedente. Sí. Entonces, ahí hay una buena positiva. Podés ir a comprar indumentario calzado, sí, pero el argentino iba a comprar tecnología, ¿no? Damián, Entonces, te llevo al supermercado de Sí. vuelta, que es como el gran Vamos a la cupo y góndola. ahí donde siempre tuvimos la inflación real y la inflación por las dudas. Y mi sensación es que el gobierno fue bastante laxo con el tema de los aumentos de los precios en los supermercados. ¿Crees que va a cambiar algo? bueno, ahí parecería ser que empieza un trabajo en la cadena de intermediación. De hecho, desde Economía se habló la posibilidad de revisar el proceso desde el productor al consumidor. El Y hoy jueves... Macri, perdón Damián, simplemente un dato. Hoy Macri se refirió al tema. Dijo que cuando los empresarios se perjudiquen la lógica de la competitividad que tiene que tener una economía normal para perjudicar a los consumidores van a ser implacables. Esa fue la palabra que usó Macri, implacables. El jueves, en esta jornada de supermercadismo, García Hamilton de la Secretaría de Comercio, junto con la Cámara Argentina de Supermercado, la Federación de Argentina de Supermercado y Economía Regional de la Cámara, firmaron un convenio que implica un manual de buenas prácticas comerciales que va a ser revisado por una mesa de trabajo cada 3 meses. Es único en Argentina que el sector privado se reúna, porque siempre interviene en el sector público. ¿Es bueno que el sector privado se reúna? Claro. Y mientras no sea para cartelizarse, está todo fenómeno. No, pero economía regional es diferente, es difícil Claro. que se carterice. Sí. Es justamente el actor más Sí. damnificado. Sí. Entonces ahí tenés un avance, por eso Macri dice, bueno, vamos a revisar esta cadena. Después tenés otra cuestión que en Argentina hay que mejorar, que es Argentina en el sector comercial no puede ser el supermercado del mundo si en el supermercado local los precios son más caros que en el Obvio. mundo. Claro. Entonces ahí tenés que ir a la góndola. Damián, en eso estamos de acuerdo, pero también vimos a Macri en un primer año de gobierno pidiéndole con las mejores formas y los mejores modales a los líderes de los supermercados, los 5 más grandes, que controlen los precios. También vimos a un Miguel Brown casi mudo, o por lo menos con disfonía, los primeros 2 años. Digo, ¿por qué ahora se habla de esta implacabilidad cuando hubo una inacción, como decía Silvia, los primeros 2 años? Sí, yo creo que... Estamos hablando de la comida, que con el alimento para mí me parece lo más grave, porque el resto es verdad que la familia se aúna, se amucha, junta la plata para la energía Y la eléctrica y la canasta paga. básica. Pero la comida es todos los días y el remedio para el que pase una debilidad física es todos los días también. No vayas al súper. Si hay una debilidad que todavía tiene este gobierno es justamente mejorar el comercio. Argentina regaló el comercio al exterior. Argentina extranjerizó el comercio. Cuando vos vas a la góndola, comprás francés, comprás chileno, comprás norteamericano. Vas a Chile, comprás chileno, pero comprás Chile en Argentina.
Y eso es una lógica de planificación comercial que recién tiene que comenzar. Argentina no puede regalar el comercio si quiere exportar producto interno. Argentina no puede regalar el supermercadismo si quiere exportar alimentos, porque las condiciones en las cuales las pymes le venden a sus supermercados son leoninas, por lo cual no alcanza nunca economía de escala para poder tener... Bueno, Damián, para vos el objetivo número 1 de Macri hoy, para mí sigue siendo bajar la inflación. O sea, por todo lo que escucho. O sea, Macri dice, quiero que los argentinos ahorren. El gobierno anterior quería que los argentinos se gasten todo y hasta se endeuden. O sea, era consumo y bien cerrada la frontera, ¿no? Digamos, un consumo muy interno. Sigue siendo el objetivo número 1 del gobierno bajar la inflación, evidentemente, ante un año no electoral. Absolutamente, y ahí pero te cambió el modelo. ¿Qué pasa? Crece el consumo público, es decir, gastos de insumos y materias primas por parte del Estado, lo cual tracciona el consumo privado, empresas, pero cae el gasto de las familias, que parte derivan ahorro. Pero también están los incentivos en el mercado, porque el crédito hipotecario, ¿qué es? Claro. Es ahorro. Claro. Entonces, Macri cambia los incentivos de la economía diciendo, señores, no podemos expandir solamente el consumo sin ahorro. Cuando Cristina hablaba de demanda agregada, agarrás cualquier manual de macroeconomía, demanda agregada es consumo más inversión. El consumo se expandía y la inversión caía. Es imposible sostener esa demanda agregada. ¿Qué te dice Macri? Señores, para expandir la inversión primero tenemos que ahorrar. Está bien, pero igual antes de las elecciones se ampliaron las cuotas, la posibilidad de compra con tarjeta en todos los bancos oficiales y la gente empezó a endeudarse de nuevo con la tarjeta. Y eso lo fomentaron con una tasa un poco más baja, pero no es que bajaron los precios. La promoción esta del 50% de los bancos públicos que estuvo en hipermercados fue uno de los que alimentó el crecimiento del 0,4%. No, eso sí, yo no te hablo de eso. Yo te hablo de lo que la gente que podía tomar más cuota con el jubilado que va con su tarjeta Argenta y dice, me dan un crédito, sí, te doy hasta tanta plata. Eso para se lo gasta en remedio y en cosas que después tiene que pagar. Está bien, pero yo creo que el stock de crédito es una de las grandes virtudes de este gobierno, es el stock de crédito que lanzó. Tanto hacia el de vivienda es una cosa, el otro es para consumo cotidiano. Y consumo cotidiano, en realidad tuvo un desacierto, porque en la primera etapa del año con precios transparentes fue un fracaso. De hecho, habían caído las 12 cuotas y 6 cuotas. Una de las peores medidas del gobierno. Una de las peores. ¿Y qué mejora? Con 3 y 6 cuotas vuelve a retomar un impulso al consumo en el mercado interno, dejando atrás las 12 y 18 cuotas, ¿no? Y gana terreno en el crédito personal a la gente. Ahí tenés otro tema en debate. La persona de a pie, que hoy tiene una tarjeta de crédito, sigue siendo muy costoso una tarjeta de crédito en el mercado. No pagar el mínimo es lo peor que le puede pasar, porque tenés del 60 al 100% del costo financiero total. Debería intervenir Macri en eso, claramente, porque es un excedente que va al sistema financiero y no va al comercio, no va al sistema el gobierno ya ahí tuvo una intervención que fue problemática, pero finalmente fue y ocurrió y fue efectiva, que fue justamente la disolución del grupo que tenía el monopolio de todas las tarjetas de crédito de la región y por supuesto en Argentina. Tienen que desinvertir. Claro, ese grupo tiene que desinvertir, digamos, ha sido una medida muy dura ahí contra las tarjetas de crédito. Eso estaría bien. Sí. Cuando fue el caso de la empresa más importante de tarjeta de crédito, tenía 70% biocarterización, ahora manda también lo mismo a hacer un estudio de defensa de la competencia para el tema del supermercadismo. O sea que fíjate que lo va tratando de abordar por diferentes campos. Veremos la resolución. Cualquiera podría decir que Macri no sería el mayor enemigo de las grandes cadenas de supermercado. Pero me parece que hay una posición superior. Si los está juntando a los diferentes actores, le tiene que dar una respuesta razonable. Y me parece que en Argentina el 58,7% de la capacidad de venta de alimentos y bebidas del país pasa por 10 grupos económicos de también decían que no se iba a meter con las tarjetas de crédito y se metió. Y se metió por eso mismo. Bueno, pero en la ciudad están encontrando una vuelta. Digo, últimamente se multiplicaron las ferias. En muchos casos, algunos feriantes se consideran un poco tocados porque dicen que empezaron hace más de 10 años y ahora le ponen una feria a 8 cuadras. Pero las ferias itinerantes, más los mercados que se están reformulando, hablan justamente de por lo menos una alternativa de consumo. Tener a un comerciante que habla con el productor, que me puede vender hasta un queso santafesino o cordobés a un valor muy inferior y desde ese lugar poder competir sanamente. Las ferias en Europa son tradicionales los fines de semana. Claro. Macri las volvió itinerantes en la ciudad y ahora las lleva a la provincia. Es una gran alternativa para el consumidor. ¿Por qué? Porque no está pagando publicidad, no está pagando aire acondicionado, no paga escalera mecánica, no paga empleados, seguridad. Probablemente. Los costos son bajísimos y ¿sabes que el cliente va
y obtiene Son buenos los precios más productos. Saben que son productos frescos. Y está bien organizado, que es algo muy importante. Es Y un canal mercados alternativo. comunales, pero Capital es una excepción. Digo, hay que ver distritos de la provincia de Buenos Aires si pueden replicar hay también, desde los hay municipios. también, Que hay los también. municipios, ¿en dónde? Quilmes hay, por ejemplo, Bueno, Berazategui es hay, una buena, Loma de una buena Zamora novedad. hay. Bien. Damián, sigo pensando en los gastos fijos de una familia y pienso también qué va a pasar con las obras sociales y con las cuotas de los colegios, que es algo que sube permanentemente. Digo, ¿hasta cuándo van a aumentar? ¿Cómo va a impactar eso también? Porque es un gasto fijo que tiene la mayoría de la familia. En los últimos 2 años aumentaron obras sociales por sobre encima de la Prepagas. inflación, las prepagas sobre encima de la inflación y servicio educativo por sobre encima de la inflación. Me parece que la prepaga, en cuanto a la forma que se tiene para medir ese aumento, siempre le ganó la inflación y va a ser difícil que no le siga ganando. En el caso de servicio educativo es otro tema. Me parece que ahí sí hay cierto desborde y volvemos a ver en enero y febrero cómo se trata. Pero a mí me parece que en esa cuestión de servicio educativo también Macri tiene una línea, que hoy no la habló, pero me parece que se viene una reforma educativa. Y con No- las no lo prepagas también deslizó. hay que hacer algo porque aumentan y no es que dan más quieren. servicio. No, Cada no, vez no, hay cada vez menos menos. prestación, eso es un desastre. Por eso, realmente. con una educación de calidad muy precarizada. Y no olvidemos algo, Mariana. La reforma educativa también es necesaria. Se debatió mucho. Siempre nos acordamos en el verano de hablar de la Pero educación perdón, cuando están por Damián, en iniciar la las reforma clases. educativa se incluye los costos que uno paga por la cuota No, mensual se de los incluye colegios la calidad, privados. Claro. lo cual no es menor. No, por supuesto es importante, mucho más importante, pero digo, Claro. los costos a fin de No, mes no. para una familia que paga un Es que colegio si vas privado a querer producir en el país, aumenta tenés que educar a la permanentemente. gente. Mira, La gente tiene que empezar a Silvia, capacitarse. se vive algo inédito que todavía no hablamos. Del 10 al 13 de diciembre se va a producir acá el encuentro de la Organización Mundial de Comercio, No, exacto. en Puerto Madero. Ahí se van a hablar sobre las nuevas capacidades y habilidades de la economía del futuro. Para que Argentina rime acercamiento a esa economía del futuro, tiene que capacitar Claro. a su gente y educar a su gente de una forma muy diferente a lo que le está haciendo. Entonces, ahí también quizás, por eso la respuesta, midamos a la educación por incentivos. Hace 3 años me tocó ir a estudiar a Finlandia y hablé con el que va a reformar la educación en Finlandia, que se llama Pasi Silander, que él lo que dice es, la educación en Finlandia va a ser por fenómenos, no va a ser más por materia. Elijo el fenómeno medio ambiente y lo estudio desde la matemática, de la lengua, de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Claro, acá tiraron Claro. esa idea y Sí. estuvieron 1 mes y medio en los colegios tomados. Sí. Está complicado a nivel político. hablar del Por tema, eso mismo digo, qué importante es la reforma educativa para mejorar ese grado de Claro, inserción de la economía claro. argentina. en el También los mundo. maestros en Finlandia ganan el mínimo $4.000, ¿no? Es una Estamos diferencia. hablando del Absolutamente, primer y además los maestros en Finlandia, te cuento un casito que le va a interesar al televidente, una persona que es titular tiene título de grado, tiene un auxiliar en el aula que tiene Claro. título de posgrado, pero además tienen lo que un televidente paga como maestro particular, tienen clases de talleres especiales. ¿Sabes qué título tiene que tener esa persona? Maestría o doctorado, porque está tratando el caso más especial y más problemático de Claro. Finlandia. Es el futuro de Finlandia esa educación. Qué bárbaro. Tan lejano. Siento que estamos lejos de Finlandia y También. del sistema educativo, o sea, de todo realmente, ¿no? Bueno, te quiero agradecer, Damián. Por último te iba a preguntar, que me quedó colgado, porque ahora quedó un poquito lejos, ¿no? Pero todo este tema del Cyber Monday, no sé Sí. cómo le dicen, digo, ¿realmente ayuda a que se active el consumo? ¿Es un engaño para la gente? ¿Realmente está bueno comprar? Digamos, ¿son ofertas concretas? Mira, creció 51% el comercio online. Hay 35% más de empresas que participan en esta jornada y nosotros hicimos en la madrugada un relevamiento de los precios. Hicimos un rastreo de todos los precios y ahí lo que vemos es que tenés que tener en cuenta 2 cosas. Hay ofertas interesantes, sí las hay. En el caso de viajes, cuando veas oferta del 50, 60%, tené cuidado. Porque, por ejemplo, son 3 escalas. Claro. Hay políticas de cancelación en el cual una semana antes te pueden derivar a otro día el vuelo, por lo cual perdés días de hoteles. Hay que averiguar bien. En el caso de electrónica e informática, ahí lo que tenés es, hay un stock obsoleto. Hay buenas promociones, pero por ahí el equipo no es suficiente para que te pueda aguantar el procesamiento de información que requiere un equipo. Entonces, fíjate en la letra chica. Hay Claro. promociones interesantes. Y otra cuestión, Porque uno a veces cuando ve la promoción compra, ¿no? Se tal cual. entusiasma Hay y compra hasta productos- lo que no necesita. Hay ¿no? productos baratos, pero otros que tienen por él un 15 de descuento, que tal vez no es tanto, pero es algo. Hay que leer la letra chica. bueno, sí. ese 15%, 10% es más real. Tengo una empresa de servicio, una pequeña pyme que se enganchó en el hot sale y vendía con un precio real muy competitivo. ¿Sabes qué fue un fracaso? Porque los argentinos compramos el 40 y 50% que termina siendo mentira. En esta jornada de supermercadismo, lo que se vio, todos esos empresarios, es que hoy el precio manda.
Claro. La promoción del 50, 70 ya se sabe que es maliciosa, que es perniciosa, que no es real. Hoy la persona busca el precio y me parece que en esta jornada online busca el precio más que ese volumen de descuento tan importante que en realidad no es real. Muchas gracias, Damián. Un placer tenerte con nosotros, Damián Dipache, tratando de explicarnos un poquito lo que se viene en materia económica. ¿Cómo? ¿Cómo nos contó todo? Sí, sí. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir directamente a Ezeiza. Allí en nuestro móvil está Martín Gandalaf. Sabemos que el ex superministro de Vido sigue allí en el hospital de Ezeiza. Todavía no se sabe si va a permanecer en Ezeiza o si será trasladado a Marcos Paz. Contame, Martín, ¿qué se sabe de cómo se encuentra de Vido? ¿Cuál ha sido su estado de ánimo en estos días? Sabemos que escribió una carta que hizo pública su mujer. Y vamos a contar un poquito lo que decía la carta también. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Efectivamente, quinto día de Julio de Vido encerrado en el penal de Ezeiza, como vos lo venías comentando, sigue en el hospital penitenciario central de esta cárcel. Todavía no hay una definición y llama la atención, Mariana, porque siguen pasando los días y Julio de Vido sigue sin tener claro cuál será su destino. Como nosotros lo contamos el viernes, en horas de la noche de ese día, llegaron a manos de Juan Bautista Maiquez, el subsecretario de Justicia de la Nación, y de Germán Garabano, el ministro. Llegaron los exámenes médicos, los resultados ya concluyeron los exámenes que se le hicieron al ex ministro de Planificación Federal. Por lo que podemos saber, se comprobó que tiene una diabetes muy avanzada y es esa enfermedad que sufre el ministro Julio de Vido lo que más pesa a la hora de decidir cuál va a ser su futuro, porque recordemos que el hospital de acá de Ezeiza tiene el mayor grado de complejidad y tiene mayor aparatología para tratar este tipo de enfermedad que el de Marcos Paz. Esto no quiere decir que se va a quedar acá, esto quiere decir que se sigue retrasando la decisión finalmente cuál será el destino. ¿Cómo pasó Julio de Vido el fin de semana? Bueno, por lo que pudimos saber, lo pasó de manera muy tranquila, sigue callado, sin hablar. Algunos dicen que está bastante deprimido. Inclusive él tenía un pedido que era el de salir a caminar, el de poder caminar por algún lado. La parte es bueno para patio, su salud, claro, ¿no es cierto? Porque para el tema de la diabetes necesita, obviamente, de alguna manera gastar lo que consume de calorías y de glucosa. Exactamente. Él lo que tenía pensado era salir a caminar por alguno de los patios internos que yo te conté, Mariana, que existen acá en los distintos pabellones. Pero claro, Julio de Vido no está en un módulo ni siquiera en un pabellón común. Entonces pudo caminar muy acotadamente por los pasillos. Claro que recordemos, el hospital de Ezeiza es un hospital que funciona adentro de la cárcel de Ezeiza, como si fuese un hospital de lo que conocemos todos. Nada más que el lugar de habitaciones son una especie de celdas. Pero no hay un gran lugar para caminar. Eso le impactó bastante porque él tenía como objetivo poder caminar durante el día. Lee mucho, por lo que tenemos entendido, historia argentina, y bueno, en las últimas horas recibió la visita de su abogado Maximiliano Rusconi. Lo había hecho el jueves, lo hizo también el fin de semana, y también muy importante, nosotros contábamos, Mariana, que estaba haciendo Alessandra Minichelli los trámites para verlo. Finalmente pudo visitar al ex ministro Julio de Vido y se espera que hoy en cualquier momento lleguen también algunos de sus hijos, en especial Facundo y Valeria. Nosotros hablamos mucho de Facundo, el pollo de Vido. Bueno, se espera que en las próximas horas lleguen en cualquier momento a visitarlo a su padre acá a la cárcel de Ezeiza. Facundo es el músico, ¿no? Es el que trabaja con el coche. Sí, exactamente. Contanos un poquito qué puede llegar a pasar. Los escenarios son que vaya a Marcos Paz, que se quede en Ezeiza. ¿Existe la posibilidad de que permanezca en el hospital? Digamos que ese sea su lugar para quedar recluido, o ahí no viven los presos más que el tiempo que tienen por una patología en particular. Exactamente, el tiempo lógico de cualquier internación es lo que se pueden quedar en el hospital, no pueden quedarse indefinidamente, por eso es que se espera que en las próximas horas haya una definición con respecto al destino. ¿Y se habla de la posibilidad de la cárcel domiciliaria, Martín? Por lo que yo pude consultar, por lo que yo pude consultar, es un pedido que va a hacer Maximiliano Rusconi una vez se decida el procesamiento. Maximiliano Rusconi dijo en las horas de hoy que sí, que lo va a pedir y que además el juez Luis Rodríguez tiene un plazo de no más de 10 días para definir el procesamiento y la situación procesal de Julio de Vido. Pero por lo que pudimos averiguar nosotros, la opción de la prisión domiciliaria no es lo que maneja, claro, todavía no está el pedido, pero no es lo que manejan aquellos que tienen que decidir. Julio de Vido cuenta con un nutricionista dentro de la cárcel, por esto mismo que venimos hablando de la diabetes aguda que sufre. Y esto es importante decirlo, no es que él tiene un nutricionista personal por ser un preso VIP. Todos los presos que entran
tienen un nutricionista, que entran obviamente y tienen una patología como esta, tienen un nutricionista asignado. Como te venía diciendo Mariana, los estudios han dado correctamente en cuanto a que no se encontraron nuevas enfermedades y entonces es donde empiezan las especulaciones de saber dónde va a quedar alojado finalmente. Recordemos que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, se va a dar seguramente la foto que Julio De Vido tanto quiso evitar, que es verlo con chaleco, casco y esposas entrando a Comodoro Pi, porque tiene que asistir, y así lo pidió el Tribunal Oral que lo juzga por la causa de 11, tiene que asistir a la audiencia que se va a realizar el próximo miércoles. Es inevitable que Julio De Vido sea trasladado desde el Hospital Penitenciario Central. Recordemos que Julio De Vido no es que está internado porque sufre alguna patología extra o porque se siente mal, nada por el estilo. Es simplemente, exactamente, simplemente para controlarlo, y es muy importante, lo pudimos chequear de fuentes oficiales para el Servicio Penitenciario Federal, la salud de Julio De Vido, Mariana. Para ellos es fundamental, porque imagínate el escándalo que se armaría que Julio De Vido tenga una descompensación adentro de la cárcel o le pase cualquier cosa. Bueno, es por eso que se está esperando hasta último momento y con mucha minuciosidad para elegir el destino y el momento en el cual va a salir de este hospital. Por eso es que se hace todo con mucha, pero mucha cautela. Hablamos de la carta que escribió De Vido. ¿Qué decía esa carta? Bueno, la escribió Julio De Vido, la hizo pública, como decías vos, su mujer Alessandra Lali Minichelli. Básicamente lo que decía De Vido era algo que viene diciendo también, paradójicamente, porque aparentemente no están con buenas relaciones, Cristina Fernández de Kirchner, porque dijo que la Argentina se quebró el Estado de Derecho. Eso es lo que dijo Julio De Vido, que con su pedido de prisión y luego posterior desafuero se quebró el Estado de Derecho en la Argentina, que él sigue reivindicando la memoria de su amigo Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner despreciaba la cobardía y este tipo de actitudes antidemocráticas y que por eso le está resistiendo. Firmó la carta como diputado nacional preso sin condena penal de Ezeiza. Esa fue la firma que eligió Julio De Vido, que sabe que está pasando un momento complicado y que, como contaba recién Martín, su abogado Maximiliano Rusconi va a pedir la prisión domiciliaria, pero el antecedente que tenemos con este tipo de pedidos por parte de Maximiliano Rusconi es, bueno, fallido, ¿no? Porque recordemos que hizo exactamente lo mismo con Lázaro Báez. Maximiliano Rusconi defiende a De Vido y también defiende a Lázaro Báez. En su momento también habíamos vivido prácticamente el mismo camino. ¿Te acordás, Mariana? Lázaro Báez en los hospitales de las cárceles, haciéndose chequeos médicos, que la diabetes, que la hipertensión, que las cardiopatías. Varias veces pidió la prisión domiciliaria y varias veces la justicia se lo denegó. Todavía, como contaba Martín, no está el pedido formal, pero Julio De Vido desde prisión, a través de una carta, dice que no hay Estado de Derecho en Argentina. Hay cuestiones también de sensación térmica que yo creo que influyen mucho en la justicia. Yo contaba la semana pasada que la hija de Ricardo Jaime había alcanzado un televisor, un LCD de 52 pulgadas. Cuando lo quiso poner en su celda, le dijeron, lo va a donar al Zoom, al pabellón. Trajo una bicicleta, lo va a donar al gimnasio. Como que no les están dejando, cuando en realidad, si vas a un preso común por ahí y te metes en su celda, sí tenés un televisor. Con De Vido también se produce la polémica de si está bien detenido o no, porque a pocas horas de tener el desafuero, muchos dicen, bueno, se iba a dar a la fuga, iba a entorpecer la investigación y bueno, es materia también de debate en estas horas. Nadie lo está exculpando de todas las cuestiones y de todas las causas, es el funcionario récord en cantidad de causas, pero... Tiene en este momento más de 30 causas abiertas. Impresionante. Es impresionante. La verdad es que es evidente que la situación va a ser extensa para él en materia judicial, de mucho movimiento también, va a tener que estar trasladándose para declarar a cada rato, ¿no es cierto? Eso es muy desgastante también. Justamente yo le quería recién preguntar a Martín, porque él hizo referencia a un dato muy importante, ¿no? Al traslado que va a ocurrir el día miércoles por el tema de la audiencia de 11. Julio De Vido tiene 11, Julio De Vido ahora está detenido también justamente por este pedido del juez Luis Rodríguez, pero recordemos que sobre Julio De Vido también estaba el pedido de detención de prisión preventiva del juez Bonadío. Por lo tanto, Martín, ¿quién se está manejando? ¿Qué juzgado se está manejando con el tema de la detención? Porque estoy pensando, en caso de tener que pedir una prisión domiciliaria, una exhibición de prisión, etcétera, lo debe hacer en el juzgado de Luis Rodríguez, el doctor Rusconi, después ir al despacho de Bonadío, presentarlo también, presentar también certificados y documentación en el tribunal oral que está juzgando a De Vido por el tema de la tragedia de 11. Son muchos trámites los que tiene que hacer. ¿Quién termina definiendo? Sí, Diego, muchos trámites, como vos decís, y por lo que yo tengo entendido, quien va a terminar tomando la decisión será el juez Luis Rodríguez. Recordemos que
Ya lo habíamos visto el miércoles de la semana pasada cuando Julio De Vido fue a entregarse y el juez Bonadío se había ido antes de que se produzca todo el traslado acá a la cárcel de Ezeiza. Por lo que yo puedo inferir y por la información que tenemos es que será el juez Luis Rodríguez el que termine definiendo y el que termine diciendo resolviendo muchas de las cuestiones que pide el abogado Maximiliano Rusconi. Aparte, recordemos que Luis Rodríguez fue el que pidió que no se cruce con Roberto Barata en la cárcel de Marcos Paz Julio De Vido. E inclusive pudimos conocer, Diego, Mariana, que en la reunión que tuvieron Julio De Vido con Maximiliano Rusconi el día jueves, cuando nosotros estábamos acá en vivo, Julio De Vido estaba muy preocupado también por cuál era su destino, si la cárcel de Marcos Paz o la cárcel de Ezeiza, y muy preocupado también por saber cómo era la celda en la cual va a estar detenido. Él quería saber cuáles eran las dimensiones, cuáles eran también las comodidades que iba a tener, y bueno, Maximiliano Rusconi sabemos que le pudo informar un poco esto que veníamos contando nosotros, cómo son las celdas por dentro, cómo son los lugares comunes, cómo son también los patios a los cuales van a tener acceso. Muy preocupado Julio De Vido por saber cuál es la cárcel y por saber cómo son las celdas y cómo son los lugares comunes, en donde seguramente va a pasar mucho de los próximos días, semanas y también meses. Tenemos acá justamente, Martín, acerca de lo que estás hablando, recién pedimos un corte de lo que se mostró ayer en el programa La Nata en PPT, de la cárcel de Marcos Paz, ¿verdad? Que sería una de las posibilidades donde podría llegar a ir De Vido. Lo vemos, adelante. Estamos en el penal de Marcos Paz. Es una de las dos cárceles donde tuvieron que construir pabellones especiales para alojar a los presos por la corrupción. Estamos por ingresar al módulo 3 del penal de Marcos Paz. Aquí adentro está el cuñado de Vido, Claudio Minichelli. También está Roberto Barata, su segundo. También está Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, y el Caballo Suárez. Esto donde estamos acá, propiamente dicho, ¿qué es? ¿Un salón para qué se utiliza? Esto es un salón de uso múltiple donde ellos comparten actividad entre todos los que están alojados en el mismo programa. Bueno, en realidad es un programa específico de abordaje integral que tiene que ver con la baja en los índices de corruptibilidad. Como no tienen acceso a teléfonos celulares, ¿los presos que están en el IRIC tienen alguna forma de comunicarse con el exterior cuando hay una autorización? Sí, nosotros tenemos líneas telefónicas donde ellos pueden recibir llamadas del exterior. ¿Esto sería como el lugar donde cocinan, como su...? Sí, ahí tenemos un sector de cocina y donde dejan los utensilios. A partir de acá tenemos las celdas individuales. ¿Qué clase de celda es esta? ¿Cómo se define? Bueno, es un alojamiento unicelular y húmedo. ¿Por qué húmedo? Esto tiene que ver con los servicios que tiene dentro del alojamiento. Si nosotros vemos acá que tenemos para lavarse las manos y después tenemos los sanitarios también que... ¿Tienen un horario para levantarse? Sí, esto se levantan a las 8 de la mañana, comienza la actividad. A las 10 de la noche se cierran las celdas y los días sábado, domingo o previo a un feriado se le da una extensión horaria de 1 o 2 horas más. ¿Y si un preso quiere tener, por ejemplo, una computadora o una tablet? Sí. ¿Lo puede tener? No. Acá tenemos el patio. El patio donde ellos pueden utilizar para hacer esparcimiento durante el día. En este lugar hay presos como Barata, como Minichelli, aquí donde estamos parados, ¿verdad? ¿Ellos tienen algún trato especial? Cada interno que es incorporado al programa no tiene ni más ni menos beneficios. ¿Este es el sector de duchas? Sí, este es el sector de duchas. Aquí es donde se duchan los presos que están en este módulo del IRIC. Sí. Luego tienen que para afeitarse también. Claro, sí, esto son maquinitas de afeitar, elementos de higiene.
sorprendió ver las maquinitas de afeitar, ¿no? Porque Sí, uno no se imagina ese elemento puede ser un cortante arma, ¿no? Sí, yo la verdad desconocía. Sí. Fue Es como muy si fuese interesante un cuchillo, el informe, sí, muy porque interesante, mostró, realmente. además, Mariana, perdón, el contraste bestial. Esto mismo le había pasado a Báez. Nosotros contamos acá en el programa que las primeras cosas que le molestaron a Lázaro Báez cuando estuvo en prisión y que más lo impactaron y lo impresionaron de lo personal fue tener que ordenar su celda, limpiar su celda, barrer la celda. Lo contaba Martín el otro día también. Fue el primer shock, cuando él mismo tuvo que hacer los quehaceres cotidianos para no vivir en la mugre. Y algo parecido le pasa a Julio De Vido. Recordemos, lo veíamos el otro día, de vivir en una mansión de millones de dólares con 600 metros cuadrados, zoológico personal, helipuerto privado, pileta de natación, especialmente acondicionada para sus hobbies, que en este caso era la cría de diferentes tipos de aves, pasa justamente a este lugar. Es muy fuerte el contraste para entender también qué es lo que está pasando en este momento por la cabeza de Julio De Vido, cuyo primer exabrupto fue decir mándenle champagne a la doctora Carrió, que después apareció esta carta en la cual él dice que es un preso político y que no hay Estado de Derecho en Argentina. Bueno, de vivir en una mansión, diría casi narco, a vivir en esta cárcel, que como toda cárcel es si nosotros muy vamos complicada. un poco para atrás, nadie se hubiera imaginado nunca que todos estos nombres iban a ser mencionados, ¿no? Ya dentro de la cárcel. Realmente hay muchos. Si te guías por el accionar del juez. Y con prisión preventiva, efectiva, ¿no es cierto? O sea, realmente son muchos nombres. El mejor ejemplo es el juez Rodríguez. Rodríguez fue un juez muy funcional y De Vido hasta se consideraba alguien con relación con el juez Rodríguez. Hoy se habla y se debate si la prisión preventiva de De Vido corresponde o no. Y muchos sectores de la oposición dicen qué vergüenza la prisión preventiva. ¿Qué se viene? El show de la prisión preventiva. Ahora lo meten en cana todo, le ponen el casco. Es el mismo juez que hace poco jugaba para los funcionarios. Así como nosotros no lo pensábamos, ellos tampoco, digamos. Ellos tampoco, el nivel de impunidad que se manejaba, no, preso, ¿quién? Si no va nadie preso, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente sí. Finalmente están, como dice Lilita Carrió, no tengo apuro porque finalmente caen. En este caso estamos hablando de un récord histórico en toda la historia democrática de la Argentina de exfuncionarios del gobierno inmediatamente anterior. Nunca había ocurrido que hubiese tantos funcionarios presos, tampoco había ocurrido el nivel de robo y de latrocinio y de corrupción que hubo en estos últimos años. Atención, porque hay una pregunta que le hacíamos recién a Martín que es importante con respecto a la libertad o no de Julio De Vido. Como Julio De Vido, como decíamos recién, tiene pedidos de prisión preventiva en dos expedientes diferentes, pedidos de dos jueces distintos, uno es el juez Luis Rodríguez y el otro es el juez Claudio Bonadío, toda decisión, ya sea de libertad o de morigeración de pena, es decir, en este caso, una prisión domiciliaria, tienen que tener el acuerdo de los dos jueces. Claro. Los dos jueces tienen que estar de acuerdo en expedientes separados, cada expediente con sus particularidades y sus diferencias, pero los dos jueces tienen que fallar en el mismo sentido. Esto me lo acaban de decir de tribunales, yo lo desconocía, es muy importante porque, por supuesto, dificulta las chances. Es decir, que si pide, por ejemplo, prisión domiciliaria, tiene que aceptarlo el juez Luis Rodríguez y también tiene que aceptarlo el juez Bonadío. Lo mismo si es que pide que se corte, digamos, la prisión preventiva y pide la libertad, tiene que ocurrir lo mismo. Tiene que estar de acuerdo Bonadío y estar de acuerdo Luis Rodríguez, insisto, cada uno con las particularidades de cada expediente, ¿no? Sabemos, Martín, nos estabas diciendo que el miércoles tiene que presentarse en Comodoro Pi por la causa 11. ¿Cuánto demora el traslado? Digamos, ¿cuánto tiempo antes sale? ¿Cómo va a ser la llegada? Me imagino que va a haber también un operativo, ¿no es cierto?, especial, porque no va a ser como las anteriores audiencias, ¿no?, para De Vido. Claro, exactamente. Mariana, se espera que haya justamente un operativo muy fuerte de seguridad y que sea un trato diferencial para el traslado a Julio De Vido, porque recordemos que cuando los reclusos, tanto en la cárcel de Ezeiza como Marcos Paz, tienen que ir a asistir, por ejemplo, a Comodoro Pi para dar una declaración indagatoria o para asistir a alguna de las audiencias, no es que van a la hora que se lo requiere el juez, viene alguien especial a buscarlo y lo lleva. En el común de los reclusos lo que hacen es, los levantan prácticamente a las 3 de la mañana, se higienizan y van todos juntos a las 5 de la mañana a, por ejemplo, los tribunales federales de Comodoro Pi o a los tribunales de la calle Talcahuano, se quedan en la alcaidía y después lo van subiendo de a poco. Hay que ver si a Julio De Vido le hacen un tratamiento como cualquier preso o si se hace un operativo especial y se lo lleva directamente a la hora en la cual fue requerido que el juicio es prácticamente a las 9:30, 10.
Claro, si es a la leonera, como dice Martín, tendría que levantarse a las 3 de la mañana, se higieniza, salen a las 5 de la mañana, llegan aproximadamente a las 6 y se quedan quizás hasta las 7, 8 de la noche, porque claro, después para volver es exactamente lo mismo. Hay que estar muy atento todo el porque... día que todos los presos declaren y después recién los traen. Hay que ver cómo es. Yo creo, por lo que pude averiguar, es que no va a ir con el resto de los presos, sino que va a ser un operativo de traslado especial para Julio de Vido. Va a ir el tiempo que dure la audiencia, que seguramente empieza a las 9 de la mañana y va a terminar aproximadamente a las 2 de la tarde y luego sí será traído nuevamente acá al penal de Yo Seiza. la duda que tengo es, como Cristina nunca lo nombra de Vido y pareciera como que es un tema que nunca existió, cada vez que Cristina va a Comodoro Pi, van algunos militantes y le aplauden y hacen todo. Tengo la sensación que con Debido va a ser un traslado que va a tener precauciones como corresponde, va a tener la logística, para evitar la pero foto dudo que haya un militante, salvo el hijo, no sé, salvo la familia. Porque realmente evidentemente esto es lo que está le han sintiendo él, soltado ¿no es el cierto? brazo Por a eso- Julio Debido, que en este tiempo libre que debe tener Mariana, ¿sabes qué me imagino yo? Haciendo como un recordatorio de todos los gobernadores que se sentaron. Bueno, y la carta no estaba dirigida, si hacemos un análisis más allá, digamos, de lo que habla con respecto a Néstor Kirchner y demás, ¿a quién estaba dirigida esa carta? Bueno, Mariana, estaba dirigida, me parece a mí, a la opinión pública, digamos. Más allá del destinatario, la carta está dirigida a la opinión pública porque es el discurso político general de todos los presos del gobierno anterior. Mantienen, a pesar de las relaciones que pueda tener cada uno, la misma línea todos. Todos le están diciendo a la sociedad argentina, a la opinión pública, a los posibles votantes del Frente para la Victoria y supongo que también algún posible votante de Cambiemos, que ellos son presos políticos, que son perseguidos y que no cometieron ningún delito, que solamente están allí producto de las cosas que hicieron bien, no de las cosas que hicieron mal. En ese caso no se Que es un entendería viejo- por qué Cristina no se expresa. Bueno, ¿no es un viejo truco de la política, ¿no? Decir que a vos te va mal por lo que hiciste bien. Es un truco muy antiguo que han utilizado varios. En este caso todos coinciden en aplicarlo a este tema, ¿no? A la cárcel. Todos dicen, insisto, desde el profesor Salame que hacía amenaza de bomba hasta el máximo responsable de la corrupción en Argentina como Julio Debido, todos dicen que son presos políticos. Muy bien. Sí, vamos a hablar también del tema de Moreno, que fue condenado a 2 años y medio, 2 ¿no? años y medio, sí, y a pagar una multa también. A pagar una multa, bueno, de prisión en suspenso, por el tema de, ¿se acuerdan del cotillón, anticlarín y demás? Ahora vamos a hablar de ese tema. Llegan 72 horas de oferta online, ingresá a cybermonday.com.ar del 30 al 1 de noviembre y llévate todo. No te lo pierdas, mira. Llegan 72 horas de ofertas online, donde vas a empezar con una oferta que te lleva a otra, que te deja sin excusas para empezar a decorar tu casa, irte de vacaciones y llevarte todo. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, entra en cybermonday.com.ar para comprar rápido, fácil y seguro. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es esta causa precisamente, la de Moreno? La causa, Mariana, ¿te acordás que Moreno fabricaba y hacía con dinero público cotillón en contra del diario Clarín? Clarín miente. La pena es de 2 años y medio, menos de 3 años es en suspenso, no es prisión efectiva y además la justicia le obligó a devolver la plata que se gastó en justamente la creación de ese cotillón, 185.000 pesos. Está condenado el delito especulado, que es la manera judicial que tiene la justicia para decir malversación de fondos públicos. Ahora vamos a hablar más en detalle de este tema. Como vos todos elegimos cuidar a nuestras familias, por eso siempre pedí el botellón verde de IVA. Bueno, vamos a hablar un poquito de la condena a Guillermo Moreno. Finalmente le dieron 2 años y medio de prisión en suspenso. Esto tiene que ver con la compra con fondos públicos de cotillón anticlarín. Esto, ¿recuerdan? Los llaveritos, las banderitas, ¿no? Las cosas Había que... de todo, los Mariana. souvenirs. Había souvenir para todos los gustos. Vos recordabas, yo no, vos recordabas en el corte que estaba Bueno, a mí me contaron, yo nunca lo vi, pero que tenía como una pecera en el escritorio llena de llaveritos que la gente se iba con sus souvenirs. Claro, que decían Clarín miente. También, por supuesto, la enorme bandera que había en el Mercado Central. Toda la parafernalia también que había dispuesto en el Mercado Central con los loguitos de Clarín miente. Era simplemente con la tipografía del diario Clarín. Decía Clarín miente en rojo sobre fondo blanco. Y también fue muy conocido todo ese cotillón anticlarín en el viaje a Angola. ¿Te acordás del famoso viaje a Angola fallido? Porque después finalmente nada de lo que se prometió allí finalmente terminó ocurriendo. El viejo muy Castillo. acompañado por algunos empresarios, como por ejemplo Castillo de la Salada. En aquel viaje, acordate que hubo mucha polémica porque había gorritas con la frase Clarín miente y también medias para usar, obviamente, en los pies, que se las repartieron a los chicos de Angola. Y surgieron fotos después que las publicaba el propio Guillermo Moreno, con orgullo incluso, donde estaban los chicos de Angola que estaban con sus pies cubiertos
por las medidas que decían Clarín miente. ¿Qué es lo que consideró la justicia? Que se trata del delito de peculado, que es justamente el delito en el cual un funcionario malversa los fondos públicos. La pena es de 2 años y medio de prisión. ¿Cuánta plata se gastó? 185.000 pesos. Y es interesante la condena, ¿por qué, Mariana? Porque están obligando a Guillermo Moreno a que devuelva esa plata. Esa plata que se gastó, esos 185.000 pesos que se gastaron para el cotillón anticlarín, Moreno lo tiene que devolver y es de alguna manera, si bien es un monto menor, no son los montos de corrupción a los que estamos acostumbrados, es simbólico en este reclamo de la sociedad que dice que devuelvan la que robaron. Mariana, y además vos no sabés lo que eran las calles de las naves del Mercado Central, donde los changarines se caían con las mercaderías. Con 185.000 pesos no lo arreglás, pero es todo un símbolo de cuáles son las prioridades de la gestión Moreno, de quien no tenían un buen recuerdo ni los changarines, ni los que laburaban todos los días, porque recibían malos tratos. Bueno, ahora continuamos. Te presentamos Regulip 1000 con omega 3, una cápsula por día, ayuda a que el colesterol bueno le gane al malo. Regulip 1000, corazones preparados para la vida, mira. Te cuesta salir a correr, pero más te cuesta no salir. ¿Tenés el corazón preparado para esas cosas de la vida? Regulip 1000 contiene omega 3. Una cápsula por día ayuda a que el colesterol bueno le gane al malo. Regulip 1000. Corazones preparados para la vida. Muchas gracias, Regulip 1000, no puedo creer. Lo tengo al Luberchu que dice No, Luberchu no para. Tuvo una semana, pero vos no estabas, Mariana, pero vinieron alumnos a filmarlo, a grabarlo, todo. Sí, este país está bastante abajo, este país. Sí, es un ejemplo de los niños. Es como Vikis y Politakis. Es materia de estudio en la facultad. Increíble. No, nos sacamos una foto y nos dimos cuenta que no... Es la última él no tenía ninguna foto como camarógrafo. Sí, con no los 40 años que ¿Cómo no? Más de 40 años llega acá. ¿Qué está haciendo? Es la última herencia de Guarmestre que nos Lo veo más a él que a mi familia, Mariana, está siempre ahí. Me tengo que ir una pausa. Cuando regresemos, hablamos de Cristian Castro, que finalmente estuvo en el Hilton, allí dio su recital con todas las Y canciones. hubo alguien de acá que gritó como loca, lo debía decir. Sí. Alguien de acá. Yo me grité todo. Muy bien, Sí, Noé. 100%. Bueno, Viste, era yo en los homenaje a artistas Sandro. latinos los bancos. Tenemos entonces a alguien que nos va a contar en primera persona lo que fue el recital y luego tenemos la nota con Cristian Castro. Después la pausa, ya venimos. Llévame en tus alas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cristian Castro, que dio su recital, este homenaje a Sandro. Estuvo Noé allí, así que fue espectacular. Espectacular. Bueno, Cristian versionando a Sandro es una cosa distinta, pero cantó Penumbras y te juro que se quedó todo el mundo así. Había muchos invitados famosos. Estaba María Eugenia Vidal, la gobernadora, que vino con su hija. Lo vieron antes a Cristian en el camarín, estuvieron un rato charlando y dice, y la hija de Vidal le preguntó qué hacía con las bombachas que le tiraban. Entonces él después en el escenario explica todo. Estuvo la bomba tucumana también, que estaba espléndida, no se desmayó ahí, ¿no? recuperadísima, espléndida. ¿Listo? Toda la gente. Vidal a La la bomba bomba. es la nueva estrella. Sí, ni hablar. Todo el mundo era una marea de gente atrás de la bomba, así que era como la gran estrella, la gobernadora Vidal y la bomba. Susana Esos y polos. Teté. Susana y Teté estuvieron el sábado, pero Claro. mucha gente estaba lleno completamente y Cristian estaba feliz interpretando al gitano. Target, el público, ¿no? De Target, edades. De todo, Variado. mujeres, Claro. mujeres No, pero- y algunos hombres que acompañaban Es a la importante mujer. Pero ahí dato. estamos viendo, perdón, pero quiero hablar de estas imágenes que estamos viendo. Es una nota que le hizo Pampito. Después del show. Después Se del fueron show. a cenar todos al restaurante del novio de Mariana Bray. Sí, porque Ajá. estaba Se fue todo- Mariana con el claro, novio. Se fue todo el elenco de él, digamos, maquilladoras, los productores. Todos. Se fueron todos a comer ahí. Y bajó del auto con 3 señoritas. Son las fans. Es un genio, es un Es maestro. como, ¿viste? Como si fuera... Es un rockstar. Es un convito. Turismo carretera, la promotora. No. Claro. Esperá, Como que está él y hay Mariana, chicas. Son lo que perfiles, acabas de Mariana, decir son perfiles. tiene que ver con algo sí. que quiere hacer Cristian Castro, que me están contando, ¿Quiere que habló anoche. correr carrera de Quiere auto? correr en karting. Claro, Ay, porque qué Porque se está miedo. buscando actividades para hacer, porque se va a quedar 2 Que años se acá en rescate Argentina. Cristian. Re Con necesita cariño. hacer Actividades. cosas, hay que encontrar la Karting. actividad. Y ayer estaba hablando de ese tema. Claro, Yo lo banco. habrá hablado con ¿Vamos a ver Pablo la nota? Melillo, entonces Vamos lo a ver habrán la nota, quiero entusiasmado. saber quién es esa rubia que lo acompaña. A ver. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contento. ¿Cómo te fue en esta serie de shows que hiciste? ¿Fue todo el mundo a verte? Estoy súper agradecido, muy agradecido. La gente se portó de 10, cantaron mucho. Yo traté de cumplir muy bien y cantando a tope. Estuvo, de verdad, hubo gente muy importante. Hoy estuvo la gobernadora. Hoy estuvo la gobernadora, que le agradezco tanto.
le dediqué una canción muy linda, también a Susana Jiménez le agradezco, a Olga también. Gente de primera, mucha gente actores, compañeros, cantantes también que vinieron a acompañarme. De verdad que muchísima gente linda que pudo venir. ¿Qué te dijo Olga? Olga emocionada, muy emocionada. Me dijo que hace mucho no sentía lo que había sentido esa noche del estreno y que ella me auguraba algo muy grande y se lo agradezco porque lo hago con un entusiasmo muy especial y admirando y respetando muchísimo lo que ha sido el gran artista Sandro. Obviamente nada más es para conmemorarlo. Cristian, te veo bien acompañado. ¿Puedo preguntarte quién es la señorita? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es un misterio. ¿Cómo es tu nombre? Daniela. Daniela. ¿Es tu novia? Bueno, es novia de un amigo, pero me la prestó para salir en el reportaje. Te veo con Rush. Gracias, vamos a cenar. No, ahí lo vemos a Cristian que cuando lo preguntamos por la señorita que estaba al lado, entró, pero yo no sé si se dieron cuenta, si la cámara lo pudo tomar, pero tenía toda la boca con Rush, Cristian Castro. Ahí lo vimos en exclusiva para el diario de Mariana. Pampito le estaba haciendo la nota todo el tiempo con la chica muy bonita, la novia del amigo al lado, y vos, claro, era como Pero que es parecía que la novia de claro, él, porque ¿no? ella también tenía la boca pintada de colorado, pero después me mostraron cuál era la chica. Era una chica que estaba toda de blanco, la morocha. O sea, él pidió prestada una novia ajena para... No tiene novia, Llegó. no tiene novia. Hay guerra de fans Amiga. porque agarra lo que viene. Le gusta la fiesta más que a Gladys el desmayo. Conocemos a una morocha persona, es claro. la que La supuestamente... morocha que está de camperita de cuero y tiene como una remerita blanca. Esa es la morocha que le manchó, esa que está ahí. ¿Es la que le mexicana? manchó la boca, ¿Es la digamos. mexicana o es tiene otra? novia. No, es argentina. Ah, ok, porque Pero hasta hace un tiempito había otra mexicana. Claro, Por eso va pero es cambiando. novia, va cambiando. Es como la política, dinámica y Bueno, cambiante. sabemos que más allá de estas ganas que tiene de andar en karting, digamos, tiene un deporte Sí, muy bastante entrenado, Casi, muy que- desarrollado. muy desarrollado, que es el de conquistar mujeres. El amateur. ¿no? Le Es cuentan un dos verdadero cosas. depredador. Y de casarse Bueno, también, porque le gusta casarse casi Bueno, sin pero tener hay una novia, por eso sí, dura poco. pero me parece que vino con ganas Hay una Mariana, diferencia me cuentan- grande con Sandro. Sandro era una persona que durante por lo menos 2 periodos muy largos tuvo parejas muy estables. A Cristian le estaría costando eso. Sí. Y la otra diferencia es que me contó Noé que en el recital del Que Hilton, sería yo. claro, volaban tanguitas y en el de Sandro volaban culotes, Sí. combinaciones, cosas De más todo. generosas. Una cuestión Esa belleza. generacional. En agua. Había XL, pero había más tanga en el Había más en el de tanga. Cristian, Sí. sí. No, me cuentan de la costumbre charla esa, ¿no? Qué raro, porque, digo, yo siempre me pregunto, ¿la llevan a cartera, se la sacan? Claro. No, Sí, Mariana, porque para mí bueno, las él- compran Debe haber de esas todo. de oferta matada en un bol para tirársela, no Sí, creo de que sean arroz. usadas. Él las huele. Te digo, Mariana, había de Él las huele. leopardo, había- Sí, la hay una huele. foto en la ciudad.com. huele. La huele y en un momento contó algo, bueno, No hace muy falta, Cristian, chicos. dijo que después la ponía en una olla y la servía y se tomaba un ¡No! té. ¡Ay, no! Té de bombacha, Ay, Mariana. famoso té, Dijo eso. Infusión de bombacha. No, ¿Cómo pero te eso lo lo cuento? Tiene- la verdad es que venezolano. hay algo para rescatar de Cristian, más allá que canta muy bien, porque la verdad que tiene una voz increíble. El Tiene humor. mucho humor. Sí, ¿eh? el humor, obvio. Y le gusta la fiesta. Y gusto variado. Que no le importa nada, ¿no? Es como No un importa. tenedor Hugh libre. Hefner era un Está- bebé de pecho. Sí, no, tiene ganas de divertirse Sí. y ha llegado a la Argentina. Sí, para quedarse, porque me dicen que quiere preparar, que anoche hablaba, después, bueno, le fue muy bien con esta serie de shows que hizo, que quiere preparar otro show con canciones románticas. Y hay un detalle que la mamá fue el primer día, lo presentó, Se pero no fue. se quedó a ver ninguno de los shows. No, Ah, sigue en capaz que Argentina, en la sigue en casa. Argentina y anoche iba a ir a comer también la mamá. Me cuentan que gente del entorno de él que se pelean, se amigan y como que me parece que habrían tenido una discusión ¿Cómo con no la se va a mamá. quedar a ver eso? Debe haberlo visto. No, no lo de vio. alguna No, manera. lo presentó y se fue. Se fue. para mí Lo que presentó, se fue y después no fue ninguno de los Verónica días. tiene una pelea puntual con Cristian que en algún momento con un representante que lo llevaba por un mal camino y Verónica es muy presente en la vida de Cristian, tanto profesional como personal, y trata de encauzar, que es imposible. Ya está grande. No, Tenía- se cuida. Tenía turno, tiene turno. ¿Cuántos años tiene Cristian Castro? Yo qué sé. Tiene 40, 43, Hizo 44. un pacto con el diablo. No, ella La verdad que tenía... está No, muy está bien, muy porque bien. es un Algún chico cirujano. grande, No, ¿no? Mariana, está es bien de increíble la piel. cantidad de Está muy hizo- bien, dice no. ¿Te gusta No, Cristian está- Castro? No Está salió muy bien de enamorada, piel, vamos a no. decirlo. Sí, salió enamorada. Fede, no, nada que ver, digamos, es platónico. No, es muy bueno en el escenario. No Cristian salí se tomó un enamorada. taxi está en la esquina, dice. Bueno, vamos, salió impactada, impactada. No, lo que
pasa es que, bueno, tengo gente en común que habla muy bien de Cristian. ¿En qué sentido? En todos los aspectos. Bueno, voy a contarlo yo a la gente. Sí, contalo. Digamos, acá en el corte se han revelado intimidades de Cristian Castro, realmente, porque bueno, hay una persona que aparentemente Una persona conoce a que otra trabajó en persona. este canal. Bueno. Te lo tengo que decir porque está mirando el programa, porque ella le quiere gritar al mundo este amor. No digas que No no. voy a decir quién es, pero esa persona es una mujer, por supuesto, trabajó en este canal. Decilo, Enzo. Y lo ha conocido íntimamente. Íntimamente muchas veces, es más, han viajado por el mundo Y califica nadie se ha enterado. del 1 al 10, ¿cómo califica a Cristian Para Castro? ella, que nos estás viendo, 11. No, ¿sabes Opa. cómo le dice Mariana a ella? Le dice Christian Grey. Sí. Nada más, con eso te digo todo. Ah, claro. A mí me gusta que Bueno, encara para hasta las todos 5 de la aquellos que han mañana. leído- ¿Cómo? Encara hasta las 5 de la mañana. Parece Yo lo vi que- transpirado en una Sí. multitud. ¿Te acuerdas de Esperanto? No se cansa. Con la prima. ¿De quién? No, no vas a decir. Sí, esto es un horror. La ¿qué prima. pasa? No, Por favor, La ¿eh? Pero prima de una habla muy, vedette. yo ahí lo valoro más. Porque hay un que trabajador. ganar en todas las canchas. Ese es el tema, que como tiene un buen desempeño hay que destacarlo. Pero para, ya que estuvo como tenemos hasta las 4 de la mañana persona en el lugar. concreta que dice haberlo conocido Sí, íntimamente. yo no doy digamos, ningún dato. Vos lo sabés No, también. ningún dato. Yo te Bueno. cuento, Mariana, anda con valija por ahí. Lleva minículos, cosas, es creativo a la hora de Ay, amar. pa. Hasta ahí, llegaste Lleva ahí. con valija cosas. Cristian llega con una Sí, valija. cotillón, todo, completo. Te la hace completa. Es un trabajador. Es un trabajador por el placer femenino y quién sabe. Canta otros para placeres. él. Además le gusta disfrazarse porque hizo más cambios de ropa que lo que... Bueno, Valeria de Genaro acá Perdón. habló muy bien. Hizo cuando vino. Perdón, más que hizo Mariana. Cristian. Más Perdón, cambio yo de tenía- ropa que Sandro en su show. Salió Mariana, disfrazado perdón, de yo Elvis, que tenía era el muy dato, gracioso. pero al final todos saben cómo es Cristian. Háganse Yo no, cargo. Yo no sé. No Yo sé, solo no sé, pero bueno, esto parece que viene de una fuente muy cercana. Sí, así que, muy. bueno, solamente habla bien de Cristian Castro. Habla muy bien de Muy Cristian, bien, por eso uno lo va a ver ¿cierto? con otro entusiasmo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Le mandamos un beso a Cristian Castro, lo felicitamos por su éxito. Ahora no vamos a poder evitar pensar en eso cada vez que lo veamos. Tal ¿no es cual, cierto? por Claro, todos los eso. datos que nos han llegado. Gracias, Cosiuco. Estoy vestida de Cosiuco. Hermosa. Miren qué lindo que Divina. tengo puesto. Los zapatos son Valdés. Miren qué originales. Muy Están bueno. buenísimos. Muy sexys, Muy sexy, ¿eh? Mariana. Ahí está. Muy Que bien. no te vea muy Cristian bien. con esos zapatos. Bueno, cuando Porque vino... es fetichista también. Fetichista. Muchas gracias, Valdés. Gracias, Cosiuco. Y los aritos son de Swarovski o de Swarovski, como quieras decirle. Que tiene unas cosas divinas. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarnos. Subo todo al Instagram, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau.